Suscríbete a la Panterita. Audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Saludos Federico Arias, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, en un momento vamos a saludar a los compañeros. Ya van a llegar los compañeros Chuni y Ariel. ¿En qué contexto se refirió el técnico Cubero con respecto a Rodi Ferreira? Y creo que dentro de su elegancia a la hora de hablar fue bastante claro y contundente. Pero yo creo que no hubo ninguna elegancia. Sí, cuidó en el sentido de decir... Yo creo que cuando hablamos de contexto, más que nada, Fabio, ¿cuál fue la pregunta? Sí, claro, yo a eso me iba, exacto. ¿Cuál fue la pregunta Sí. para que él toque puntualmente el tema de Rodi Ferreira, verdad? Claro, porque- Pues lo tendría que saber Gerardo. Siendo, bueno, llamémosle a Gerardo entonces, Claro. pero siendo Cubero, que él diga Claro, esto, por a eso mí, también. realmente, porque él es de cuidar mucho sus declaraciones, y sus declaraciones son siempre rectilíneas, son declaraciones donde no hay notas mayores ni menores, sino es siempre rectilínea. Sí, porque él arranca hablando de que hay mucha competencia ahora por el lateral derecho. Me imagino que la pregunta habrá sido qué pasó de Roy, por qué Claro, no porque viene ayer jugando. jugaron dos laterales Sí, jugó que no suelen jugar. el famoso hermano de Conejo Benítez, ya que últimamente... que viene. Benítez bueno, que jugó, bueno. ¿verdad? De lateral derecho. Sí. Y ni siquiera en la banca tuvo Rodi. Creo que no, sí. No, ni siquiera estuvo en la banca, por eso, pero me gustaría entender en qué contexto dice lo que dice Fernando Cubero, porque cuando dice textualmente Fernando Cubero, yo si soy jugador, a mí me llamaría mucho la atención y me preocuparía porque textualmente, para no agregar ni sacar una sola palabra, Cubero dijo lo siguiente: Rodi Ferreira debe reflexionar mucho para saber a qué se quiere dedicar en el futuro. ¿Cómo vos tomarías estas declaraciones? Siendo vos, Rodi, yo me preocuparía. Porque por eso preguntaba en qué contexto Sí, él dijo esto. porque no, había arrancado él hablando justamente de eso que te decía, la competencia en el lateral derecho, y ahí agrega lo de Rodi, y al último también inclusive dijo lo de que el jugador tiene que dedicarse profesionalmente 24 horas. Esa fue toda la frase con respecto a lo que dijo de Rodi Ferreira. Claro, porque una vez ya había hablado en conferencia y había hablado de una llegada tardía de Rodi Ferreira. ¿Se acuerdan? Claro, sí. O sea, habló de un hecho puntual aquella vez, ahora ya de un comportamiento integral de Rodi Ferreira. Aquella vez fue un hecho puntual porque no estaba en el partido, no, porque llegó tarde. Recordemos que Rodi Ferreira ya había llamado la atención en el... parece muy lejano porque fue el último que se jugó el partido de entre Guaraní y Mallorquín. Él no viajó a Claro, Mallorquín. sí. Y ya se preguntaba a la gente, ¿por qué no? ¿Qué pasó con Rodi Ferreira que no viajó? Pasó el tiempo y ayer respondió aquello, seguramente es más la pregunta de ayer, Fernando Cubero. Claro. Sobre un tema de un jugador, dijo, un excelente jugador, pero... O sea, tiene excelentes condiciones. Está Gerardo, vamos a preguntarle. Sí. Gerardo, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Bien, Bruno, el saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con Rodi Ferreira? ¿En qué contexto nace esto de Rodi Ferreira? Y bien como están manifestando, el drama, el problema que tiene Rodi Ferreira es las llegadas tardías. Y ahí recientemente Federico manifestaba sobre la situación que vivió nuevamente por el tema de las llegadas tardías en el día del viaje a Mallorquín. Él estaba citado y no apareció nunca para el viaje, para las 7 de la mañana, y antes, como no aparecía, se lo llamó, no respondió nunca el celular. Claro, no va a faltar alguien que diga, no fue así la historia, pero de la versión que a mí me entregaron, y es de una fuente bien confiable, de que él no se despertó nunca, no sonó el despertador para el último viaje que hizo Guaraní a Mallorquín en ocasión de enfrentar a General Caballero. Incluso él estaba nominado ahí para ser titular nuevamente, pero no llegó nunca, y siempre las llegadas tardías, y posteriormente, es decir, sumando a esto de las llegadas tardías, que se lo ve constantemente por clubes nocturnos. Mucha gente, por ejemplo, dice que se quedó a farrear. Sí, se lo ve muy seguido en los clubes nocturnos, pero no sé si es
por defenderlo. Él, por ejemplo, no consume bebida alcohólica, pero no falta a él las trasnochadas, y capaz que por ahí venga que después no escuche el despertador para presentarse a las prácticas. Bueno, pero a él le preguntaron específicamente por Rodi Ferreira, Sí. Gerardo. Sí, se le preguntó específicamente y apareció así siendo suavecito como le caracteriza, y después tuvo que cantar lo que es el drama de este futbolista, porque va perdiendo tiempo, va pasando oportunidades, y ahí ya aparecieron los Benítez anoche, jugaron impecablemente, Claro. y hay varios que están formando fila para jugar de titular, y él llegando tarde o mostrándose en clubes nocturnos, y el tren ya... ¿Cuántos años tiene Rodi Ferreira? 24. Ah, ya. Y Sí, mira que hace mucho que ya está él en primera. Sí, Pero, sí. pero Gerardo, Y el mismo... Jubero pues es un canciller. Él no declara normalmente, no es un técnico que se caracteriza por decir lo que piensa al aire, así públicamente. Él es de los técnicos, seguramente, supongo, si no, me parece luego que es muy tranquilo. Él no ve que si el vaso se está por caer de la mesa, no va a correr me da esa impresión, ese tipo de gente. Él es No, en la cancha él es, por una frase como un calentón. Él es calentón en la cancha, se transforma, protesta, le grita a los jugadores, pero se cuida mucho, es muy protector en cuanto a lo que tiene que ver con el vestuario. No generalmente filtra, salvo que demasiado Por eso falla. me llama la No le atención. gusta Hola, estar Ariel. metido en polémica. Sí, hola Dani. No le gusta él estar en polémica. No, O sea, no. no es un técnico. Por Incluso- ejemplo, Chiqui Arce te va a decir lo que él piensa en ese momento. Te puede gustar o no gustar. Pero él te va. Fernando Jubero es un técnico, no es un declarante. Mira que hay técnicos y técnicos. Pep Sin Guardiola títulos, te va a un decir. declarante sin títulos. Sí, no. Busca mucho, se cuida mucho. Es un canciller, por eso te digo. El canciller, pues se busca. Pero yo busca creo que siempre la después frase. él iba a hacer eso, después dijo, espera, no es la primera. Porque en su respuesta está muy claro que él arranca con el cassette. Sí, Porque pero después creo que se va pero solito, soltando y no, se... no es que hubo una repregunta, pero Pero por lo visto profe, que está cansado. Por eso le Dani. decía a Bruno, no, por eso- hubo elegancia totalmente. primeramente, porque dijo, hay competencia, Claro. lateral, después como que dijo, esto yo no puedo dejar pasar, o sea, ¿verdad? él mismo como que le dice al canciller, correte un rato, porque si no lo atiendo ahora, ya va a ser irreversible. Porque lo que dice es como que... Pero que- además ya estará que jodido de aguantar tanto. Personalmente fue muy repetitivo todo esto, hasta que llega que el vaso, la última gota que colma el vaso y ya reventó el canciller. Sí, Así de no, sencillo. por eso. Bueno, Gerard, mucha jugó- gente de Libertad disconforme con la actuación del árbitro. Sí. Vos me decías que fue correctamente expulsado el árbitro ayer de... o Sí, sea, lo expulsó Ernesto Caballero, lo expulsó muy bien al jugador de Libertad. Pues yo he Sí. visto la imagen otra vez, hoy no hay un planchazo, mira que toca de costado. Apenas lo toca. No, vos Y sabes sabés que que no era yo para te roja. decía ayer, lo que pasa es que ayer teníamos muchas cosas también. Hablamos de la expulsión de Ernesto Caballero para estaba que la muy, gente estaba entienda. muy cargado el programa Porque de a peligro de partir gol. de ahí Guaraní creció y comenzó a manejar el partido. Para lo que significaba el partido, sin tarjetas hasta ese momento de Juan Gabriel Benítez, no sacó ninguna tarjeta Vos dijiste amarilla. ayer, Fue la ¿no? única Sí, yo tarjeta. dije ayer eso. Para lo que significaba el momento del partido, para mí la vara fue muy baja con respecto a la roja. Para mí, por el ritmo que tenía el partido. Y en la jugada después del final del primer tiempo, Gerardo, ¿qué había pasado? Tardaron mucho y después lo terminó antes que Paté tiro libre de Libertad al arco, ¿verdad? Adicionó un minuto Claro. y se prepararon todos para la ejecución, y toma la pelota, bueno, hasta aquí nada más. No, pero eso está dentro del reglamento. Solamente desde el punto penal se puede ejecutar y después termina el partido. Incluso la pelota en el aire, por ejemplo, pudo haber terminado, pero él optó por terminar porque ya se había acabado el tiempo de adición que había dado, un minuto. Y también eso exacerbó mucho a los liberteños, principalmente sí. a Garnero, que salió a reclamar. Bueno, es normal que se reclame este tipo de cosas. Hoy Rodi jugó en la categoría reserva en la mañana de hoy ante mirá vos, Libertad. mirá Él vos. trabaja normalmente, pero su drama es el reloj despertador que no le funciona, pobre O chico. sea que él,
¿Cómo que pobrecito? No, 24 no, años, ya está pobre adulto. chico, digo, hombre. yo Ya siento está por él. adulto, no. Yo siento por él. No, pero no hay que sentirle, acá hay que ser estricto con él. No, Claro, no, y ahí Yo, está. yo creo que técnico. Cubero ya justamente está en ese rol, ¿verdad? Porque cuando si alguien te dice, tu jefe, te dice que vos tenés que Protector. pensar en qué dedicarte, Reprotector. quiere decir que él no está inmiscuido en su trabajo profesionalmente. Evidentemente es eso, por eso estamos hablando de esta situación. O si no, no vamos a estar hablando, ¿verdad? Porque comienza Cubero hablando y después como que se despabila y dice, lanza esa frase muy contundente, que este es un mensaje que le llega inclusive a la directiva. No, y un mensaje que acaso le vamos a hablar porque el fútbol paraguayo está como está. Cuando dice hay que ser 24 horas. Claro, O eso sea, vos dijo la el podés último. romper en las 2 horas de práctica o en la hora anterior al arranque del partido, pero si después me llegan los informes y Pero mirá que Ronaldinho hay uno mirá solo. qué buen jugador, Rodri. Lo más penoso, No, Bruno, claro, pero lo más tiene penoso, condiciones. ¿sabes Es qué que es lo más el penoso? Porque casi todo, o sea, todo el mundo ya le dimos como perdido a él como una materia en bruto que se desperdició hasta esta llegada a Guaraní donde él ¿Sabes cómo que Sí. quedó? La famosa promesa. sí, hasta que llegó el momento En que Cubero lo en que rescata, jugador- porque sí, eso claro, hay que decir, de la porque nada. El año pasado, Él- él estuvo en Capiatá. Por en la eso. intermedia, Sí, ya y están en- Cubero o va sea, a traerlo de ahí. Estuvo en 3 de febrero, por todas San partes, Lorenzo. en Portugal, Nacional. por todas partes. Claro, estuvo. claro, Entonces, claro. Entonces parecía que él creíamos que con sus 24 años ya estaba maduro, reflexionó, dijo, este es mi último tren, si yo no aprovecho esto, si no soy profesional, el fútbol me va a dejar. Y pareciera ser que no. Que la disciplina No, porque acá, a ver, promesas, hubo varios y varios quedaron en la promesa. Yo recuerdo que inclusive fue uno de los primeros que el entonces presidente del Olimpia había citado que lo buscaban, creo que del Ajax o de algún equipo europeo. sí había Entonces, interés. o sea, allí todavía era promesa. Lo que cita Ariel, acá lo que le debe doler a Rodi es que el que dijo esta frase, el que lo recuperó profesionalmente. El año pasado recuerdo que Federico daba la información que acá inclusive hubo un tira y afloje entre Olimpia y Guaraní, primero para ese partido en para uno, que se iba a pagar, que no se iba a pagar. Después recuerden que él tenía que volver a Olimpia y Guaraní hace un esfuerzo para comprarle. Entonces, ¿por qué hicieron eso? Porque entendieron que se recuperó a la promesa. Y a los 24 años, el que lo recuperó de Capiatá termina diciendo que piense lo que... Mira que esta es una frase que puede decir un extranjero, uno de afuera que decir, me contaron que era bueno, tipo lo de Russo con Sergio Díaz y Josué Colmán en aquella época. Pero que te lo diga el tipo que confió en vos, te recuperó de una división menor, No te solamente tuvo eso, Dani. a un minuto de ser campeón del fútbol paraguayo y le obligó a la dirigencia a comprarte tu pase. Si esto no lo despierta ya, Dani, chao. esto llega a la directiva. El mensaje de Cubero llega a la directiva. Y está el otro campo de esta historia también. Guaraní hizo un esfuerzo también por él. Guaraní. No, es lo que estaba apuntando Dani. Sí, no, La y- directiva, no, porque le compra el pase a instancia del técnico, el pedido del técnico Cubero. Claro. Y entonces es un producto también que lo puede terminar perdiendo Guaraní después de la inversión que hace. No fue quizás la gran inversión, pero apostó por un jugador. O sea que la directiva la sabe, no lo voy a leer al aire, ¿verdad? Pero acá me envían un directivo que se acercó para hablarle a Rodi sobre esto y cuál fue la respuesta del jugador. Y no. No, pero contanos, Federico, no nos podés dejar Es con que esa... no puedo. Porque. ¿Pero qué? ¿Le dijeron la hora, hermano? De No, él ponerse le dijo. espectador? Y él es como que le dijo, no voy a decir textual. Ah. Pero como que le dijo, ¿sabes qué? Yo pasé muy mal en mi vida. Y ahora que tengo un poco de dinero tengo que aprovechar. A las puchas. Textual. Y después sobre el tema de la salida se habla, ¿verdad? Porque él sale mucho. Ese es el gran problema. Por eso el despertador no... Y le dijo, no, yo pasé muy mal en mi vida y ahora que tengo un poco más de dinero, estoy aprovechando, tengo que aprovechar. Pero no consiguió, no llegó todavía. O sea, No. él debería pero- ser un lateral en estos momentos en Europa. Pero Es lo que ayer estábamos hablando cuando yo te 24 decía lo del años. plan B. El jugador Claro. que se va de acá. No, es que dice, esta es mi última oportunidad para triunfar en la vida. No, es como decir, no, yo acá puedo volver, voy a tener mi sueldito, Claro. acá me andan a conocer mi salida, me andan a pedir fotos, que la modelo... Con esa mentalidad es lógico Ayer que no estábamos vuelva. debatiendo el tema. ¿Cómo puede ser que hoy justo sale al paso el tema? Esta de las declaraciones de Fernando Cubero. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias, muy Mira, amable. que Bruno, que el año pasado, Gracias. cuando Estoy Guaraní de estaba aproximándose a un campeonato, hasta en la selección, pedíamos por él en la selección.
Sí. Hasta ese punto. Él es jugador con madera. Sí. O sea, a ver, el Guaraní que estuvo a 5 segundos de ser campeón, tuvo en Rodi Ferreira uno de los puntos altos. O sea, este es un tema importante porque hace rato cuando Bruno decía, pero tiene más... Claro, o sea, la parte noticiosa es que estamos hablando de alguien que no es un tronco. Alguien que tiene materia prima. Claro. Alguien que, siendo jovencísimo... Al que se le puede exigir. Claro, ya vivió esa primera tentación. Y el año pasado fue una especie de reivindicación. ¿Y quién lo recuperó? El que lo tuvo en su primera etapa en Olimpia. Entonces el famoso, mira lo que le vio, le obligó a comprar. Y que este parece el fin de una película de esa que vos decías, hay otra película con final feliz. Y de repente, en la última, muere el héroe. Pero O sea, ¿por qué se llega a esto? Yo, a ver, pregunto una cosa. Está Javier Acosta en línea. Javier, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Bruno? Muy buenos días para vos y toda tu audiencia, para los compañeros Namanchún, Aide y Ariel. Gracias por atendernos, Javier. No, estamos hablando del caso Rodi Ferreira porque evidentemente ya seguramente perdió, ya el vaso se colmó, como se suele decir, porque estábamos hablando de que Fernando Cubero no es un declarante explosivo, es un canciller hasta si se quiere a la hora de declarar, pero ayer lanzó un título muy fuerte con respecto a uno de sus propios jugadores protegidos, que él lo rescató, lo trajo, ustedes hicieron un esfuerzo, compraron el pase. ¿Qué está pasando con Rodi Ferreira, Javier? Bueno, sí, la verdad que tuvo bastante repercusión en la conferencia de ayer y bueno, sí es un jugador, ustedes saben que, pues sobre todo como estaba escuchando lo que estaba diciendo Dani, era un jugador de condiciones realmente muy importantes, muy interesantes, un jugador con mucho talento y evidentemente que bueno, el profe también sabe cuántas oportunidades le dio y entonces seguramente que, como se dice, colmó un poquito el vaso, ya se colmó un poquito el vaso, pero bueno. Pero esto no es trabajo de la directiva también. ¿Cómo ustedes permiten que él llegue 2-3 veces porque acá lo que se dice es que él llega tarde a las prácticas? ¿Cómo una persona que es asalariada por el club, compran el pase, puede llegar? O sea, cuando llega una vez se le advierte, 2 veces le volvés a hablar, pero la tercera ya hay que decirle, bueno, te vamos a abrir un sumario, te vamos a suspender el contrato, porque en Europa sí, no te están dando demasiadas indicaciones. Bueno, la verdad que el club tiene en ese sentido, sí, tiene sus reglas, ¿verdad? Por sobre todo siempre son las sanciones económicas primero y como dije, ahora las demás sanciones ya corren por parte también, primero que en ese sentido el cuerpo técnico tiene la decisión en ese sentido y porque ahora fue sí muy público este tema, evidentemente que pareciera que es siempre, no pasa nomás que es un poco de redundancia de un par de ocasiones y él ya tuvo sus sanciones en ese sentido, de hecho que inclusive salir del equipo y demás, ¿verdad? Ahora estamos en plena fase del torneo, obviamente que tuvimos una charla con él, el míster estuvo hablando esta mañana con él, estuvo jugando en la categoría reserva y tuvo una charla después del partido. Pero ¿por qué hablar tanto, Javier? Disculpame, yo entiendo la política, vos me estás diciendo del club, pero acá es sancionarlo, abrirle un sumario. Llega tarde un día, le amonestás, le descontás. Segundo, porque en cualquier empresa es así hasta donde yo sé. Bueno, por eso digo. Porque si no, él va a seguir siendo la misma persona que hace mucho tiempo, evidentemente. No, por eso, evidentemente que el club seguramente que va a tomar su decisión en ese sentido, ¿verdad? Ahora mismo no ocurrió nada cercano. En realidad, la gente lo que preguntó ayer en la conferencia fue por qué él no jugaba, ¿verdad? Y lo que ocurrió ya fue prácticamente hace un mes. Entonces, ahora mismo no hay ningún inconveniente. Más que nada se habló con él hoy por el tema de que salió el tema de la conferencia y de que se habló mucho de eso, que le está llamando mucha gente, más que nada en ese sentido. ¿Sabe por qué, Javier? Para que se entienda nomás, porque interesante es que debatamos el tema, porque por un lado está el que va a hablar, el que tiene que hablar con él, claro que es el técnico, ¿verdad? Porque tampoco se puede ser draconiano, decir, no, sabes que ya te vamos a cortar, te vamos a suspender al suceder una vez, pero lo que pasa es que acá es muy repetitivo, muy reiterativo, porque si Cubero, que es el que lo lleva, le da la oportunidad,
lo rescata futbolísticamente, él mismo es el que declara de esta manera, y vos lo conoces muy bien a Fernando Cubero. Él es un técnico declarante tranquilo, hasta si se quiere te diría diplomático, parece un canciller cuando él habla. Si de él dependiera no vamos a tener guerra nunca en el mundo. Pero ayer él, no, pero es así, está bien, eso, yo respeto las personalidades, pero él habla, Cubero habla con él, ¿verdad? Vos mismo estás describiendo que esta mañana habló, pero ustedes directivos tienen otra misión. Ustedes no son técnicos para estar hablando con él, ustedes ya tienen que tomar medidas, decirle, porque o si no, él mismo se va a perder, es por su bien, porque evidentemente él 24 años tiene, joven, todavía él puede pegar el salto y ser un jugador valioso inclusive para la selección paraguaya de fútbol, porque el año pasado él jugó muy bien, él es un jugador con tremendas condiciones, si no, no estaríamos hablando de él. Totalmente, Bruno, y como te digo, la charla de hoy fue por la conferencia de ayer, no fue que haya ocurrido algo de manera cercana, no, lo que ocurrió fue ya prácticamente hace como un mes, ya tuvo su sanción en ese sentido. Ahora, claro, ya tuvo su sanción. Lo que pasó ahora fue más que nada lo que le preguntaban al profe en la conferencia por Rodi, y bueno, él respondió, ¿verdad? Pero no es que haya ocurrido algo cercano en todo este tiempo, sino que... ¿Y cuál es su problema? Él llega tarde, ¿por qué, por ejemplo? ¿Qué les dice a usted? No tiene auto, no arranca su combustible, no le anda el motor de arranque, ¿cuál es lo que es el problema? No, a ver, obviamente que los detalles de eso no te puedo dar, porque eso es un tema más de vestuario, entre los jugadores hablan de eso, ¿verdad? Él tiene, como te digo, la última vez que pasó fue como antes del partido de Mallorquín, fue ya como hace casi un mes. Entonces, esa fue la última vez que ocurrió algo así, pero los detalles sobre eso, la verdad que no te puedo dar, porque es algo mucho más personal, ¿verdad? Javier, entonces te cambio la pregunta. ¿Te sorprendió lo de Cubero ayer? No, la verdad que no. No, porque vos me decís, no ocurrió nada y lo de hoy fue por lo que dijo Cubero. Entonces vos me decís que no te sorprende. O sea, ¿ustedes esperaban que en algún momento explote el míster? Yo lo que esperaba es que en alguna conferencia pregunten. Y bueno, ayer se dio y le preguntaban sobre eso y él respondió. No sé si tanto explotó, sino que lo que pasa es que... para los parámetros de Fernando, sí, ¿verdad? Claro, en ese sentido, sí. Más que nada sorprende en ese sentido, sobre para la gente, pero más que nada lo que dijo fue algo bastante sincero y, como se dice, sin cassette, ¿verdad? Algo, la cruda realidad más que nada, pero no fue tampoco algo demasiado fuerte o algo así, solo que sí, la gente está acostumbrada seguramente a como dice Bruno, a unas declaraciones más de cancillería, ¿verdad? En ese sentido. Pero la verdad que no fue tampoco algo demasiado fuerte. Yo creo que sabíamos que en algún momento venía esa pregunta. Y bueno. Se cortó. Bueno, vamos a aprovechar, quiero ir a las declaraciones de Garnero. Mirá que Garnero también ayer tiró títulos, El tema del parate. El tema del parate que no le gustó para nada. El tema de que está abierto, que está hablando con la gente de Olimpia, y no sé si se refirió al arbitraje, porque Libertad salió muy disconforme con el arbitraje. Inclusive Garnero protestó enérgicamente al terminar el primer tiempo, porque antes de patear un tiro libre el árbitro agarra y dice final del primer tiempo, cuando iba a patear Libertad un tiro libre y muestra el reloj, ¿verdad? Pero yo sinceramente esas cosas, por ejemplo, no entiendo. ¿Para qué ella pita entonces la falta? Pita la falta y después ¿para qué ejecuta el tiro libre? Agarra y recoge la pelota y no sé. Yo no entiendo. Yo también no entiendo por qué a veces los árbitros, para terminar el primer tiempo del partido, se complican solos. Mira que eso es complicarse cuando solo. Hay un saque de meta, deja que el arquero saque y anda a caer la pelota, marca el final. Siempre me pregunto ¿para qué sigue? Y claro, tenés razón. No tiene un sentido, no ¿verdad? Tiene sentido. Me gustaría preguntarle alguna vez a un árbitro. Y también lo del tiro libre. ¿Para qué marca el tiro libre si ya va a terminar ¿verdad? Porque si dejas pasar, o sea, en el informe técnico va a decir que no pitaste una falta. Eso es lo que va a ocurrir. Por eso ya se pita. Dani, pero por eso se pita. Da la falta y decir, bueno, acá se acabó. Pero ¿para qué vos decís? Pero el problema es que si pitas una falta, faltando todavía 20 segundos, por darte un ejemplo, pitas la falta y el jugador quiere que se juegue. ¿Tiene que concluir esa jugada o no? ¿O cómo? Solo el penal. No, solo el penal. Sí, es que hay penal. Y han habido corners que no sepan. Ya sé, pero no es complicarse la vida. Lo que pasa es que si entra el gol,
lo del otro equipo van a decir, dejad de patear después que haya pasado. Y pasó muchas veces también. Pero sí, o sea, si vamos a una cuestión salomónica, se suele dejar patear. Lo que pasa es que hubo una diferencia importante entre el pitazo de la falta y la ejecución que nunca se dio. Pero lo que a mí también me llamó la atención es lo de la queja de la pausa, salvo que Garnero sepa que en la pausa se lesionaron tantos jugadores, porque creo que ayer todos hicimos este ejercicio de retornar un poco a cómo vienen los equipos, que Libertad, hoy Olimpia, Acá Cerro. estamos viendo en ABC TV. Pero tienes Y, razón, Garnero, porque los equipos normalmente que están con el viento a favor y en la dinámica de victoria que él dice y de juego, a veces se ven afectados. Que te cuente Ramón Díaz, aquel Libertad que arrancó con todo hasta que llegó la pandemia, Mira, ¿se acuerdan? esta es la jugada de Ernesto Caballero. Perdón, a la gente que Sí. está escuchando la radio en ABC TV estamos mostrando. Esto no es para expulsión. No, no es para expulsión. Esto no es para expulsión. Y ¿sabes? él no tenía amarilla antes. No, ¿sabes qué? El árbitro Juan Gabriel Benítez te estaba puede- cerca. Yo la verdad no. te puede mostrar la roja el árbitro del partido porque es una sola visión tiene de la jugada. Perfecto. Pero el VAR puede actuar porque no hay impacto pleno. Si bien los tapones ¿Sabes están arriba, para qué no esto hay es? contacto en la rodilla porque el mismo Choco Fernández dice, menos mal no me tocó. Es Dice. planchazo, no Recoge, es roja. recoge, no hay O sea, contacto. esto es para amarilla. No, yo lo que te digo nomás que Él, a lo él mejor no tenía amarilla en esto, caballero. No, Y bueno, no había era para amarilla en el partido. Era para amarilla. Para mí se equivocó. No sé, muchachos. Lo que pasa es que Juan Gabriel Benítez Esta saca la era- roja. ¿Y quién está en el VAR? Un tal Fernando López. Fernando López fue el hombre de VAR. No era un árbitro experimentado para decirle, Juan Gabriel, vení a observar, puede ser solamente para amarilla, está con los tapones altos, pero evita tocarle al rival. Eso fue lo que pasó. Y el Sí. Choco dice después, cuando habla, él dice, no me tocó, dice. Sí, pero ahí mira lo que hace el Chocó. Sí, no, claro. Es como si le cayó un rayo, hermano. Exacto. Después en el vestuario Sí, fácil pero decir, para eso está el no me VAR, tocó. ¿verdad? El VAR que puede revisar Por la eso jugada el VAR, para por ver eso si te digo. hubo no contacto. Jugada- Bueno, totalmente de acuerdo, nada que ver, y me parece que ya hay un par de Benítez así, porque esto fue a los 9 del segundo tiempo. 9 del segundo tiempo, sí. Sí. Sin tarjetas amarillas en el partido. Claro, Quiere claro, decir claro, por que eso. el árbitro iba administrando, más allá que algunas faltas, escaramuzas, él dijo, no, Para yo no mí- saco tarjetas. Claro, para mí se equivoca porque, a ver, la vara era alta a tal punto que no hubo Claro. tarjetas amarillas. Él entiende que allí hay jugada brusca o agresión o intento de agresión. Allí lo que hay es una jugada temeraria y jugada temeraria es amarilla. Amarilla. Sí, Claro, sí, y- totalmente. Y no pasaba Ahora nada. sí impactaba en la rodilla el Choco. Bueno, a lo mejor ni contaba la historia No, del jugador de por Guaraní. eso te digo, él Bien, fue bien. intento de agresión. Y por ahí eso. pues está el tema del VAR. Claro, Juan Gabriel, pero- vení, mira, pero ¿quién era el VAR? Pero vos explicaste el tema de la categoría Del o partido, peso sí. pesado Nosotros en un partido de los árbitros. que era para debatir con lo que pasa acá también en River Tucumán pasó algo muy interesante. En plena cancha de River, un codazo del jugador de River, vos sabés que le sangró la boca al de Tucumán, no cobró ni falta, revisaban en el bar y a pesar de la sangre no sancionaban nada. Ah, mira vos. Y viste que el tema de la sangre suele vender mucho, incidir mucho, ¿verdad? En el tema, porque allá también está contando mucho el bar. Pero acá hay razones para quejarse. Si perdía, iba a ser más queja. Y ahora entramos en territorio, más ahora que Cerro está hoy con la posibilidad de 4, entramos en territorio ya arbitral, ¿eh? Por eso Las ayer quejas ya van a ser... Por eso anoche cuando hacíamos el enlace en directo en peligro de gol y Gerardo captaba las declaraciones de la gente de Libertad, ellos inclusive conectaban con lo que había pasado contra Nacional, la roja de Barbosa. Esa no se Sí, puede, porque pero vos fue sabés, nomás Dani, que que ellos dicen, vos sabés que- estamos en la punta, entonces nos quieren bajar. Claro, pero vos sabés que Libertad es el equipo con más expulsados junto a otro de los chicos. Ayer le leyó Benru, que tiene 10 expulsados en el campeonato. Igual. Y el otro uno de los coleros, ¿no? Te digo nomás no, cómo ya sé, pero con Barbosa un jugaba... equipo puntero Juega con tiene tantos expulsados, ¿verdad? 10 en total. Por eso te decía, con Barbosa jugaba con handicap, pero... Barbosa pero- tuvo 2. Y después hay que buscar lo otro, pero tuvo 10, un número bastante importante, No, bastante alto. y por eso decía que ellos entienden, ya que estamos, porque creo que cuando Roque hace el gol, quedaban 9, y las sensaciones, bueno, Era- ahora además es relleno, entonces, esto es lo que ocurre en cancha cuando vos estás con 1 de más, o con 2 de más, o estás ganando 1-0, 2-0, te dicen, van a buscar para tratar de bajarnos, por eso esa era la sensación reinante, y con la expulsión de Ernesto Caballero, me parece que Libertad termina sacando un punto de oro. Más allá de que con un triunfo hoy el equipo de Arce se puede colocar a 4. Porque mira que el reporte de los compañeros que estuvieron en la transmisión, cerramos con ABC TV, hablan de que a partir de la función de Ernesto Caballero, Guaraní fue. manejó el partido, se le fue encima Sí, a Libertad. y gran trabajo de Romeo Benítez, una de las promesas que tiene Guaraní. ¿Por qué zona juega él? Él jugó abierto por derecha. Cabe en cualquiera de los lados, pero es por lo general. Bernardo Romeo Claro. Benítez. Sí. Mira. Tiene el nombre del ex delantero de San Lorenzo. Acá me dice un dirigente,
al jugador le duele que le toque el bolsillo, una multa bien grande y se acaba el tema, dice, con respecto al tema. Bueno, vamos hasta Edgar y a la vuelta, Edgar, ya estamos con Garnero, ya estamos con Fernando Cubero, ya estamos con el hincha Opina, empató Libertad ante Guaraní y juega el Ciclón y juega Olimpia, ya estamos con los detalles. En Solar celebramos a papá por su tiempo, amor y enseñanzas. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales, retira tu préstamo y sorprende a papá con un obsequio. Y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática, grandes beneficios, mínimos requisitos. Válido hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000, al asterisco 76527, @Financiera Solar. Con Financiera Solar sí se puede. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores. Ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento. No necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems. Contactanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Bueno, podemos ir a lo de Garnero, podemos ir a lo de Fernando Cubero, Arielito Vera, por favor, y el hincha Opina, qué fuerte, yo me imagino habrán editado esto, ¿verdad? Porque ayer en vivo sin filtros fue una locura, muy fuerte estaban los liberteños. ¿Cómo fue que le dijo ese señor? Juan José Zapaga. Agua. No. Imagínate. Bernici. Muy enojado estaba ahí. Apuntaban a Cerro, ¿verdad? Porque ¿y Cerro qué tiene que ver con el arbitraje de ayer? No entiendo. Y el otro. Y es el rival en cuestión, ¿verdad? Claro. Sí, pero lo Así como Cerro tantas veces. Ernesto Caballero. Cerro de mano a mano tantas veces apuntó contra Libertad, ¿no? Pero muy violento, muy fuerte en las declaraciones, ¿verdad? Así como dentro de ¿Quién es el la árbitro hoy, Fabio? dentro de la impotencia del partido de Cerro. Claro, y hay presión, ya, a partir de ahora ya empieza ya, si hay cercanía, Y tiene que posibilidad. ser Ever Aquino, A ver, es José Méndez. José Méndez, ahí está. Ever Aquino en el bar. Bueno, ya estamos con los técnicos. Te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo. Cóbralo de la manera más rápida, segura, en una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union. Facebook, Grupo NSA, Instagram y Twitter, @NSAPY, WhatsApp, +595 21 289 1000. Rafael Carrascal, Cerro compró el 70% de su pase, vínculo por 3 años. Rafael Carrascal firmó su nuevo contrato con Cerro Porteño. Estamos adelantando esta información. En 30 segundos ampliamos con Juanma Figueredo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Wilson es el que está contando esto. Ayer Wilson gritó un gol. ¿Qué pasa, Ariel? ¿Qué pasa, Ariel? La ley es para todos. Wilson, vení un segundito, por favor, te pido. Quiero saludarle a Wilson, porque ayer fue su experiencia cancha. ¿Recién? ¿Verdad? Sí, en un lindo partido, ¿eh? Sí, partido. Sentate, Wilson, un segundo. ¿Cómo está, Wilson? Bien, ¿qué tal, Bruno? Un saludo para todos. Bien. No te quiero sacar mucho tiempo, digo, pero tu experiencia cancha ayer, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo partido fuerte, Guaraní Libertad? Sí, envolvente, emocionante, la verdad que envolvente. Muy bien. Sí. O sea, ese es el primer título, envolvente. Contagiante. ¿Tenés el grito de porque con Ariel somos, Yo pensé que iba a poner los goles, le iba a destacar. Mira la convocatoria para qué fue, ¿El gol de Robert Fernández te referís vos, no? El de Choco. El de Choco. Le dijo aquí que edite, no me diga que hizo desaparecer ya el material. Bien. Hay que estar bien con los operadores. Porque eso... No, pero eso va a ser pasible una sanción. Porque vos también haces desaparecer muchas cosas, Bruno. No. Bien, Wilson, felicidades. Muy buen trabajo ayer, compañero, que estuvo relatando el partido. Gracias, Bruno. Ya la generación, él vendría a ser, ¿cómo sería? Nosotros somos los... ¿Cómo sería, Federico? ¿Cuándo ya lo tenés, Wilson? 29. No, esta Dejémoslo a Rodi Ferreira como Para los parámetros de nuestro periodismo es un centennial. No, claro. Bien. Bueno, ya estamos.
Para los tesoros de nuestras vidas, Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 cofres todoterreno, diversión, relax, familiar, hogar, que contienen vales de combustible, de spa, peluquería, de compras de ropa, de consumición, de compras en supermercado y farmacia, para compras de muebles y electrodomésticos. Por cada compra de 30.000 guaraníes, estás participando y adquiriendo productos de las marcas participantes. Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Lo más nuevo de Forestac y Broncosport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llamada Peruvilla para agendar tu test drive. Broncosport, creada para todoterreno. Llamada Peruvilla al 021-613-100. Lo más nuevo de Forestac y Broncosport 4x4. Bueno, lógicamente que vamos a hablar de Australia, ¿no? Lo deja fuera a Perú. Cupo para Oceanía sería, ¿verdad? Asia. Oceanía hoy juega con su representante en Nueva Zelanda contra CONCACAF. Pero Australia antes participaba en ¿dónde? En Oceanía hasta el Mundial del 2006. Donde pudo lograr la clasificación, pero dijo, ¿verdad, Dani? Claro, esto está porque muy complicado por este lado. Por el lado de Oceanía. Porque se fue a Asia. Sí, había porque dos medio razones. cupo nomás era. Había dos razones. Sí. Primero decían jugar contra Isla Salomón y Kiwi y eso No te hace competitivo. No le servía para te llegar estancás. claro. Y segundo, o sea, eso desde el desafío deportivo. Pobre Sí. Kiwi. Y segundo punto era, además que jugamos entre los malos, nos dan siempre medio cupo, y ese medio cupo lo jugamos contra Sudamérica, que es la mejor confederación después de UEFA. Entonces dijeron, no, vayamos a Asia, vamos a tener la Copa Asia, vamos a jugar contra equipos mucho más Fuertes. competitivos y hasta podemos entrar sin repechaje. Es más, Australia ahora entró por primera vez como repechaje jugando como Pero es Asia. su quinto mundial consecutivo. Y desde el 2006, justamente eliminando a la Uruguay de Fossati, representando a Oceanía, nunca faltó. Qué bárbaro. Y desde ese 2006 2010. es la primera vez que Conmebol pierde su repechaje. Porque en el 2010 2010 Uruguay, 2014 Uruguay y 2018 Perú. Siempre Sudamérica metía 5 o 6 en el caso del Mundial de Brasil. Ahora volveremos a tener apenas 4 equipos. En el centro contra el área, golpe de cabeza defensivo, insiste Guaraní, atención, el choque Fernández, golpe de cabeza, ¡gol! Bien, Wilson. Bien. Bien, muy bien. Bueno, está bien, Ariel, no, gritó con todo. Estuvo on fire, Está bien. No, pero Encendido, bien. con toda la gente de fondo diferente, hermano. Aparte Después yo Guaraní, le voy a mostrar una le voy a contar una técnica a Wilson. Vamos a lo de Jubero y Garnero, por favor. Y el hincha opina. Esto está dictado. Quiero saber nomás porque ñande charas. Lo de Libertad tuvieron ayer. No, de terror. A ver, ponle un poquitito. ¿Cómo capitaliza usted, su cuerpo técnico, el grupo, este empate, a pesar de las adversidades que tuvo tu equipo, digo, en el segundo tiempo, en donde se quedaron con un hombre de menos? ¿Cómo capitalizamos? Usaste una palabra complicada. No, la verdad que fue un partido difícil. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Por momentos cuando lo pudimos controlar estuvimos bien y después la expulsión nos confundió. Y ahí el rival dominó el juego. No pudimos tener la pelota y después con mucho coraje, con mucha audacia, tuvimos alguna que otra situación que podría haber sido más clara, pero tampoco ellos con el jugador de más no generaron muchas situaciones, al contrario, sí hubo un dominio territorial, pero no recuerdo intervenciones complejas de Martín. Ya lo dijiste, a partir de la salida de Ernesto Caballero, aparentemente las cosas se complicaron para Libertad. En ese momento no hiciste ningún cambio. Después ingresó Ramón Martínez para tratar de recomponer esa mitad de la cancha y ahí cambiaron nuevamente las cosas. ¿Te parece que si Ramón ingresó un poco más temprano, bueno, eso si es subiera el número de la quiniela, lo juego y le gano? Pero creíamos que Rodrigo con su precisión podía darnos un mejor pase al espacio, porque si bien ellos
se nos venían, había espacio, pero bueno, ¿no? Después el combate de Ramón equiparó el juego y terminamos en un partido mucho más parejo y con alguna que otra situación a favor nuestra. Buenas noches, Daniel. Gerardo Figueredo para ABC Cardinal. En el primer tiempo Libertad llegó al gol, jugó bien como es habitual, pero me dio la sensación que le faltó un conductor, por sobre todo en esa etapa. Y de los lesionados que hoy no estuvieron, si puede referenciarnos un poquito, ¿qué pasó? ¿Por qué tantos hombres caídos para este? Son cosas que pasan. El calendario paraguayo es muy complejo. Se juega cada 3 días durante 2 meses, después se para 3 semanas. No es sencillo y llegamos con algunos inconvenientes a este partido. Pero no, la verdad que en el juego de entrada el equipo no pudimos quizá tener el control del balón como nos hubiese gustado. La cancha estaba rara. Por momentos había lugares que estaba muy blanda, había lugares que estaba muy rápida, entonces nos costó un poco el control del juego. ¿Le parece entonces que fue contraproducente el haber parado el campeonato, teniendo en cuenta que no muchos futbolistas fueron citados en el campo aquí nacional? Y también nos gustaría de repente escuchar su opinión en relación a la posible implementación de los 5 cambios en el torneo clausura. ¿Y a usted qué le parece? ¿Que se pare el campeonato faltando 5 fechas? Parece una locura. Si es por la selección, está por ir al Mundial, es entendible. Pero parar 3 semanas cuando... ¿Por qué no se terminó el campeonato y después se para las 3 semanas, se hace lo que se tiene que hacer? Bueno, a mí la verdad que no... La dinámica del juego es cuando un equipo viene bien, viene ganando, frenarlo, no, a mí no me gustó, no me sirvió y no creo que haya sido bueno para el campeonato. Discúlpame, te saco un poco de lo que ha sido el compromiso de hoy. En cuanto a los refuerzos, ¿cómo está esa situación? Lo de Pablo Aguilar ya está, falta por confirmar aún. ¿Vas a traer a un jugador para ocupar el puesto que dejó un inciso en específico? Estamos muy pendientes, muy metidos en la definición del torneo, por más que haya habido un parate tan largo, estamos definiendo el torneo, estamos en la recta final, no nos queremos desenfocar de eso, obviamente que tenemos algunas charlas y en algunos puestos vamos a intentar reforzarnos, pero como digo siempre, tenemos un plantel muy rico, muy amplio, así que si se puede reforzar, mejor, si no, estamos muy bien. Vamos a hablar de fútbol, jugamos 90 minutos con un partido intenso. Pues, porque no se le pregunta mucho la situación que se habló también con el tema de su equipo de trabajo y el Club Olimpia. Usted ha hablado una vez de esa situación, le quiero consultar si hay una actualización en cuanto a eso, ya que no se le pregunta mucho sobre eso y también es una voz muy autorizada en esa cuestión. No, la verdad que sí estuve hablando con la gente de Olimpia, hay un acercamiento por suerte, después de tanto tiempo que no tenía ninguna novedad, hay una intención de llegar a un arreglo y estoy muy predispuesto para hacerlo. Se corta esa racha positiva de victorias al hilo, pero también suma partidos sin perder el Guaraní. ¿Este empate por cómo se dio el partido y por el rival se valora igual? Bueno, no, obviamente nuestro objetivo era conseguir la victoria de nuevo, pero bueno, también enfrente teníamos a un rival muy complicado, que nos ha puesto las cosas difíciles, que se ha puesto por delante en el marcador y bueno, con mucho trabajo y mucha entrega y con mucha atención hemos podido conseguir el empate, hacer una muy buena segunda parte y bueno, tener varias ocasiones para dar vuelta al partido. Creo que en líneas generales no se le puede decir nada a los jugadores porque se han vaciado hasta el final y bueno, al final no nos vamos contentos del todo porque queríamos la victoria, pero bueno, siempre hay que rescatar el rendimiento positivo del equipo. Ya se rescata por lo hecho dentro de la cancha de su equipo y también por el rival, seguramente era el puntero del campeonato, pero ¿qué le gustó más de su equipo el día de hoy aparte de lo que estaba mencionando recién?
Bueno, sobre todo la entrega, el compromiso colectivo de todo el equipo. La verdad que hemos hecho un segundo tiempo donde no hemos dejado respirar al rival, hemos jugado el 80% del partido en la cancha del rival y bueno, rescato eso, el empuje, la entrega, el compromiso, el buen juego y bueno, eso, la actitud con la que hemos afrontado el partido. Hemos entrado muy bien en el primer tiempo. En una jugada donde nos dormimos nos hacen el gol, porque viene una jugada donde el árbitro para el juego porque hay un jugador caído y nosotros nos dormimos y de ahí sale el córner previo al gol. Y bueno, después, aparte de eso, que ha sido un poquito una laguna en el partido, el resto no podemos decir nada más. El equipo ha estado muy impecable en todos los sentidos, ha luchado, ha trabajado. Como digo, hemos enfrentado a un rival muy duro que por algo está puntero y bueno, me quedo con el rendimiento de todo el equipo en líneas generales. Profe, dos cositas y por dos jugadores. Hoy no pudo estar Josué Colmán, fue a la gira con la selección, no tuvo minutos, escuchamos algunos directivos quejándose justamente de esa cuestión. Hoy no pudo contar, por eso usted con él un jugador clave a mi criterio. Y lo otro, Romeo Benítez entró realmente encendido, un partido tremendo hasta que se lesionó, creemos, porque justo ya casi en ese momento terminó el partido. ¿Cómo está el profe? Bueno, bien, sí, como decíamos, con Josué no pudimos contar. Ha sido un jugador bastante importante en las últimas fechas, que nos ha aportado sobre todo muchas asistencias, pero bueno, hablamos con él cuando aterrizó, estaba la verdad que muy cansado, en la práctica de ayer ya no vino a practicar, entrenamos ahí al mediodía, ya no vino a practicar. En cuanto aterrizó nos comunicamos con él y nos dijo que le gustaría estar con el equipo, pero que la verdad que estaba muy cansado y bueno, no hemos podido contar con él, hemos preferido darle descanso ayer y hoy. Y bueno, el tema de Romeo, bueno, es un jugador joven que está creciendo, ha entrado muy bien al partido, con mucha determinación, muy concentrado y bueno, y sobre todo también con mucha valentía. En las primeras jugadas ha buscado encarar, ha salido bien del 1 contra 1, ha generado varias ocasiones de peligro y bueno, en principio ha tenido una torcedura de tobillo, en principio no es nada grave, pero vamos a ver la evolución en las próximas horas. Gerardo Figueredo, ABC Cardinal. Buenas noches, Fernando. En líneas generales, como está manifestando, su equipo jugó bastante bien, pero en el primer tiempo a mí particularmente me dio la sensación que le costó, por sobre todo para iniciar las jugadas. Partido, el equipo distanciado, en algún momento tratando de entrar en el diálogo colectivo, pero quedó muy aislado. Adorno, ¿y por qué sucedió eso, profe? Bueno, Libertad acumula mucha gente en el medio campo, juega con prácticamente un 4-1-4-1 con 3 jugadores siempre ahí en la zona media del medio campo y nos ha costado conectar. Lo hemos hablado a la media parte, estamos un poco alejados, tenemos que dar más opciones al jugador con balón, nos faltaba un poquito tener más tranquilidad para dar eso, para podernos asociar y bueno, nos ha faltado eso, sobre todo un poquito más de tranquilidad y estar un poquito más juntos para dar opciones al jugador con balón. En el segundo tiempo creo que lo hemos corregido y bueno, hemos mejorado en el sentido colectivo, en el juego ofensivo del equipo. Hay que contar de aquí hasta el final del campeonato. ¿En qué va a reforzar más su idea de trabajo para lo que va a ser el clausura? Porque hay solamente una semana de descanso entre finalizar la apertura e iniciar el clausura. Bueno, nosotros tenemos que seguir reforzando lo que hacemos bien y creo que el equipo está en el mejor momento de la temporada. Desde que empezó el campeonato hemos podido conseguir esa regularidad, hemos conseguido 10 puntos en los 4 últimos partidos y bueno, el equipo la verdad que está en buena sintonía, está haciendo buen fútbol en ataque, está defendiendo muy bien y a pesar de tener gente muy joven como Aldo, que apenas lleva 4 partidos en el arco, la verdad que ha mostrado mucha seguridad, mucha confianza y bueno, y después en la línea defensiva tenemos también a Marcelo Benítez, un jugador muy joven también que está haciendo sus primeros partidos en primera división.
Roberto que también es joven pero que ya tiene más trayectoria, y bueno, tenemos que seguir reforzando un poquito lo que estamos haciendo. El caso, por ejemplo, también de Ariel Benítez, que también recién está jugando sus primeros partidos en primera división, y tenemos que seguir trabajando para que estos jugadores sigan creciendo, para que el equipo siga creciendo, y nada más. Creo que estamos en el buen camino. Nosotros en estas 4 fechas tenemos que intentar sumar la mayor cantidad de puntos posibles, y bueno, yo lo que me da tranquilidad es el día a día, cómo trabaja el equipo, el compromiso que tiene. Eso es lo que me deja tranquilo, y si hay pausa o no, pues bueno, seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, y en ese sentido no podemos hacer gran cosa más. Buenas noches. Dijiste que está conforme por el rendimiento de sus jugadores, pero no con el resultado. Ahora, ¿qué pasó con Rodi Ferreira? ¿Cuál es la situación de él? Ni siquiera aparece entre los concentrados en la jornada de hoy. Bueno, con Rodi es un jugador que no vamos a descubrir en absoluto su capacidad futbolística, pero bueno, ahora al final los jugadores yo creo que se ponen y se quitan muchas veces ellos más que el entrenador, y ahora mismo al final lo que cuenta es el día a día, y en ese sentido hay mucha competencia en el lateral derecho. Está Ariel, también puede jugar Julio ahí en ese sentido, y bueno, Rodi en estos momentos tiene que trabajar, tiene que crecer, sobre todo tiene que reflexionar mucho para saber a qué se quiere dedicar en el futuro, y nada más. Él es un jugador con tremendas cualidades, pero sabemos que el futbolista tiene que serlo 24 horas al día, y bueno, yo lo que hago como técnico es poner a los que están mejor, los que veo que están para ayudar al equipo, y los que me van a dar mejor rendimiento. El arbitraje fue nefasto hoy. El arbitraje perjudicó a Libertad. Estaba el partido controlado hasta la expulsión, que estuvimos viendo en el teléfono, que jamás fue para roja. Lastimosamente que nos quitaron los 3 puntos, pero el equipo puso lo que tenía que poner y sacamos un resultado más o menos favorable. Vamos, Guma, fuerza. Aguante la escolta de Rojara. Vamos, Guma. Bandido, refe, bandido, carajo. Está campeón ya. Un buen empate con 10 hombres, pero está bien. ¡Vamos, Guma! Nos quieren bajar. No cocinaron el partido, así no se puede así. Igual en la punta estamos. Vamos Libertad, igual, vamos Guma. Estamos en la punta, no sé cómo la APF permite jugar esta basura. Esta no es una cancha. Los equipos que están en la primera se tienen mejor cancha. ¡Aguante, Guma! Aguante limpio. ¡Aguante, Guma! Mira, señor. Que aguante republicano presente. No gana, campeón. Aguante Barrio Jara, la raza de la raza. Y robando, gana. Mierda que no envía, pero vamos a salir campeón. Árbitros, cada árbitro de mierda que nos envían. Ni equipo chico. No importa el resultado, yo vine acá con mi novia a disfrutar. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Don Pedro Blanco, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Buenas tardes, don Pedro. Representante Rafael Carrascal, ¿verdad? Sí, el mismo. Bueno, don Pedro, ¿nos puede contar, oficializar la información? ¿Han llegado a un acuerdo con Cerro Porteño? ¿Cerro adquirió los derechos económicos del jugador federativo? ¿Ya hay un acuerdo? ¿El jugador también estampó su firma? ¿Cómo viene la mano? Sí, bueno, era algo que prácticamente desde el principio que llegó Rafael se venía a venir, y la verdad es que no ha sido, no ha sido nada complicado, porque estaba ya todo acordado en el préstamo que se realizó desde América de Cali, así que nada, ha sido simplemente formalizarlo todo y bien, muy contentos, la verdad. Uh-huh. Ahora, él firmó un contrato ya, extendió su contrato por 3 años más. Por 3 años, sí. Uh-huh. ¿Y Cerro adquirió el 70% finalmente de los derechos del jugador? Sí, ya he visto que está haciendo la noticia, porque a mí no me gusta hablar de
de esas partes que son los acuerdos que tienen entre los clubes, pero bueno, sí ha adquirido un porcentaje del jugador. Y lo que os puedo decir, pues Rafael muy contento porque desde que llegó su idea ha sido la de quedarse. Un pedido muy expreso del técnico, ¿verdad? Y hemos visto realmente un trabajo muy interesante de Carrascal, hasta acá por lo menos, en el torneo local principalmente, y bueno, en Copa Libertadores ahora se viene un desafío muy importante que es Palmeiras, pero sí, sin duda ha hecho mérito como para que Cerro compre los derechos, haga un esfuerzo, haga un contrato por más tiempo. Sí, Fabio. Sí, don Pedro, le quería consultar si siempre se manejó que Cerro compre un alto porcentaje del pase, o en un momento Cerro estuvo para comprar el 100% del pase del jugador Rafael Carrascal. No, eso estaba todo estipulado desde el principio ya, ¿vale? Cuando se formalizó el acuerdo de préstamo ya se establecieron todas las condiciones y bueno, pues se ha respetado lo que se pactó y se firmó en su momento. Don Pedro, gracias, éxito, muy amable. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Saludo. Pedro Blanco, representante de Rafael Carrascal, 70% adquiere Cerro Porteño, 3 años de contrato con el futbolista. Entonces, esto en cuanto a Rafael Carrascal. Vení a Bristol, regala papá y gana 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos 5 premios. Tu compra te salió gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetros 2022. Aprovecha todas las compras a partir de 1 millón. Vienen con un vino para regalar a papá. Hidrolavadora Gladiator 4 en 1, precio normal 18 cuotas de 113.000. Ahora precio oferta 18 cuotas de 74.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Se acerca el Día del Padre y qué mejor oportunidad de agasajar a papá con regalos de Electrovan, porque él se merece lo mejor. Tenemos variedades de productos para mimarlos. Pasa por una de nuestras sucursales o visita nuestra tienda online www.electrovan.com.py. Escribinos al 0982 60 20 20. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Pablo Aguilar, 2 años de contrato con libertad. El tema del próximo partido de Cerro Porteño, que es el día sábado 12 de octubre, es local ante Cerro Porteño. Van a inspeccionar la cancha el 12 de octubre. Si está en condiciones, se juega ahí. Si no, pasa directamente al Defensores del Chaco. ¿Cómo te va, Gerardo, móvil personal de nuevo? Bien, Bruno. El saludo nuevamente para todos. Aquí, en la sede del Club Libertad, aguardando por Julio Enciso, el caguasteño de 18 años, que en la tarde de hoy vuela con destino a Inglaterra. Está con problemas tu línea telefónica. Ya volvemos, Gerardito. ¿Cómo no? En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales. Con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además, tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de ser parte del Censo Agropecuario Nacional. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o en www.postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, MAG. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard, acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Perdón, Gerardo, ¿tenés mejor señal ahora? Sí, señor. Gracias. Les decía que aquí estaba marcado para las 11:45
la conferencia de prensa con Julio Enciso, que en la tarde de hoy viaja con destino a Inglaterra. Se está retrasando ya más de la cuenta, nos decía la gente de Prensa de Libertad que sigamos aguardando por Julio Enciso. Repito, que va a dar una conferencia de prensa de despedida, va a estar acompañado por el presidente del club, el doctor Rubén Di Tore, y de esta manera entonces se va a estar despidiendo con esta conferencia de prensa. Va a Inglaterra para firmar con el equipo inglés, y el contrato es, como se sabe, por 5 años. Y después, posteriormente, se va a sumar a la pretemporada en Portugal a su nuevo club. Recordemos que él había arrancado en la Sub-14 y Leonel Álvarez le había visto en el finales de 2018 y lo lleva en el 2019 a la pretemporada de Libertad a Uruguay. Y él fue que lo puso en los partidos amistosos que se dio ahí con el equipo de primera, y después se da la salida de Leonel Álvarez y queda a cargo de Chamote el equipo, y fue el técnico que lo hizo debutar. Pero el que lo vio en la Sub-14 fue Leonel Álvarez y lo llevó directamente al plantel de primera, debutando a los 15 años. Y en otro orden de cosas... aguantame un ratito, Gerardo. Sí, en otro orden de cosas, lo de Pablo Aguilar me decís, ¿verdad? Sí, después Ya está cerrado eso por 2 años. Por 2 años, está cerrado. Mañana se acopla con sus nuevos compañeros para trabajar. Igual cosa acontece con Ángel González, el portero que estuvo a préstamo en el fútbol de Portugal. En el Porto. Acopla también mañana a los trabajos de Libertad. No se va a poder dar la renovación de Ramón Martínez, quien culmina este año su contrato con Libertad, es decir, este fin de junio, hasta el 30 de junio tiene contrato, tiene que adquirir el pase definitivo, ya no se puede dar a otro préstamo, y su salida entonces se va a dar. Igual cosa acontece con Luis Cardoso. Sí, el que está para renovar por 1 año más es Diego Viera, que también fenece este fin de mes su contrato con Libertad, pero se estima que va a seguir por 1 año más. Bueno, ya diste todo el informe, Libertad. Gracias, Gerardito, muy amable. Hasta luego, señor. Hasta luego, gracias. Acaba de sacar la prensa española el tema de Omar Alderete. Esto quería adelantar, por favor, que no seguiría en Valencia. Atlético de Madrid, Sevilla, y en el programa El Chiringuito hablan inclusive del Barcelona. Ahora en el programa El Chiringuito en vivo sacaron esto. ¿No van a pagar los 7 millones de euros entonces por Omar Alderete? Es que se habla, Bruno, de que inclusive... Gattuso es el técnico, claro, no quiere contar con él. No quiere contar con él. Por ahí pasaría el inconveniente, es lo que habla inclusive la prensa española, de que no contaría... Y qué raro, porque ¿cómo lo quieren los otros equipos? Atlético de Madrid, Sevilla, inclusive Barcelona. Y jugando fútbol indiscutible Gattuso, pero... Cuando estuvo Gustavo Gómez en Milan, ¿quién era el técnico? No era un... ¿No era el propio Gattuso? Puede ser. Que vos decís que ya tiene algo de... No, pero por lo menos sirve como un antecedente. Como paraguayo. Con los paraguayos. Johnny, móvil personal, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Ya estamos con Olimpia. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo Pack Fortín. Ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del Ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack te rinda hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. Llegó VPay, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPay en nuestra aplicación Visión Móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. Tu empresa, negocio, emprendimiento del tamaño que sea, necesita un moderno sistema informático de gestión que te ayude a administrarlo. ¿Sabías que en Cove tenemos el plan ideal para eso y mucho más? Llama al 021
21 72 90 900 o visítalos en www.cove.com.py. Cove, podemos hacerlo. Ariel, confirmado el dato que tiraste. Sí. Gattuso, acá ya dice un amigo de WhatsApp 0972-730-730. Gattuso era el DT de Gómez en el Milan y no lo quería. No es amigo Gattuso. De su empresario, dice. Aquí dice, por ejemplo, Marca, el técnico italiano ya piensa en varias incorporaciones, pero también piensa en los descartes que debe hacer el equipo Che. Uno de ellos será el de Omar Alderete, que llegó como cedido con opción a compra. Sin embargo, Gattuso tiene claro que no ejecutará la opción de 7,5 millones de euros, ya que busca otro perfil defensivo. Otro perfil defensivo, dice. Bueno, y lo Marca. quiere Atlético de Madrid, lo quiere Sevilla. Ahora, si conseguimos la grabación del Chiringuito, sería fantástico. Y también dice la información que por ahora debería regresar al Hertha de Berlín, donde el equipo alemán lo pondría a disposición del mercado de fichajes. ¿A qué hora arranca el partido Olimpia? ¿A las 5? 17 horas. Johnny. Señor. ¿Cómo están las cosas en Olimpia? Y Olimpia retorna al campeonato local sin los seleccionados, el caso de Richard Ortiz, de Luis Zárate, también de Derlis González, justamente descanso para estos tres, para retornar con toda la próxima fecha, el domingo, en el Bosque de Paraúno. Para hoy, Gastón Oliveira en el arco, lateral por la zona derecha Sergio Tálvaro, los centrales Alcaraz con Mateo Gamarra, aunque existió también la pequeña posibilidad tras su recuperación que Saúl pueda arrancar allí como lateral, como zaguero central junto a Antonino Alcaraz. Pero Alcaraz, Mateo, podría ser la dupla central hoy ante Ameliano en cancha de River. Lateral por el sector izquierdo está para debutar Alan Paredes, 21 años, de la cantera del Olimpia, mucho tiempo ya en inferiores, en el conjunto franjeado de Itagua. Es el que va a marcar la punta zurda. El mediocampo con Alejandro Silva, Marcos Gómez, Hugo Quintana, Fernando Cardoso y adelante Guillermo Paiva junto al Pollo Recalde. El Pollo recuperado tras aquel partido contra Peñarol será titular hoy en el cotejo del equipo de Ameliano. Alfredo Aguilar finalmente también se recuperó de la mordedura de la araña y hoy estará en la banca de expectativa. Saúl Salcedo, Víctor Salazar, Axel Alfonso, convocado nuevamente, William Candia, Bruno Recalde, Santiago Vera, Néstor Camacho, Walter González, la banca de expectativa del Olimpia para el partido 17 horas. El arbitraje del joven Derlis Benítez en los Jardines del Querido. ¿Qué condiciones tiene el lateral izquierdo del Olimpia, Johnny? ¿Qué tipo de lateral es? Y uno no lo vio, Bruno, por esta situación de que hace bastante tiempo no podemos acceder a los partidos inferiores, pero dicen que primero fue extremo, y para ser extremo uno tiene que tener buen manejo de pelota, buena salida, después fue bajando y ahora es lateral por el sector izquierdo. Físico interesante, 1.78, así que Alan Paredes, si por allí hace un buen partido, podría ser también alternativa para Julio Cáceres por esa zona, ya que Tito Torres se está recuperando de una molestia muscular. Qué raro, comparto nomás esto contigo, Johnny, para seguir después con Olimpia, lo de Gattuso, ¿verdad? El técnico italiano. ¿Por qué no lo quiere Omar Alderete? Y lo quieren otros equipos grandes, y con el antecedente que a Gómez Portillo no lo quiso nunca en el Milan. No quiero creer que sea una, no sé, animadversión. No sería el primer técnico. En su momento Roque también tuvo problemas con Félix Magath en Bayern. Porque Gattuso ahora asume hace poquito recién la dirección técnica de Valencia. Y es decir, yo no sé, porque puede ser un experimento también para Valencia, porque si bien sabemos las condiciones de Gattuso como exjugador, lo que le dio al Milan, pero como técnico habría que ver si ya está para esto de empezar a recorrer Europa, ¿verdad? Saliendo de Italia y pasando por el Valencia, que es un club de exigente. Ahora, el Chiringuito maneja información, claro, y ellos hablan de Atlético de Madrid, Sevilla y hasta probablemente Barcelona, o sea, 3 clubes fuertes. Claro, porque si vos mirás el perfil de Simeone, Alderete puede encajar tranquilamente. Y el Barcelona mucho mejor, ¿verdad? Y Atlético de Madrid también, sí, son equipos que pelean. Yo mirando más Atlético el perfil del técnico, mismo, ¿verdad? Simeone, viendo un jugador que puede rendir, tiene buen pie, juego aéreo.
Tiene el video del determinación. chiringuito me dice acá, ya me están pasando los muchachos amigos del WhatsApp. Bien, bien, bien. Ah, no, el video del chiringuito pide, no es que nos envíe. Ah, bueno. Yo pensé que me iban a enviar. Johnny, entonces difícil, hay que verlo entonces a este muchacho. ¿Cuál es el apellido, dijiste? Alan Paredes. Alan Paredes, 21 años. 21 años. Sí. Y... me está pasando, sí, efectivamente, el video. ¿Cómo hago esto para compartir contigo, Wilson? Muchísimas gracias al amigo del WhatsApp 941. Gracias, capo. Impecable. Espera, vamos a pasar. ¿Vos podés pasar esto al aire? ¿Cómo hago para transportarte a vos esto, Ariel? Descartar, dice responder. Gracias al 941. Entonces, si queréis alguien para el mercado Barça, pedazo de central que el Valencia no va a ejercer la opción de compra. Alderete. Pedazo de central. ¿Cuánto cuesta? Tenía una opción de compra de 7 millones y el Valencia no la va a pagar, porque Gattuso no ha querido. No le gusta. ¿No le gusta? Parece un pedazo de central, a mí me parece un error que el Valencia no lo fiche. ¿Es el primer error de Gattuso como entrenador? Bueno, error o acierto, ya veremos. Eso ya se jugará más adelante. No le gusta, no es que no le guste como jugador, claro, es bueno, pero que no le gusta ese tipo de centrales, se ve que está buscando otros. ¿Y quiere un poquito más expeditivo? Sí, rollo... expeditivos o otro tipo de centrales. Un rollo más Chiellini, ¿no? No tan Puede pulcro ser. a la hora de sacar el balón, ¿no? Ahí está el video del chiringuito. Donde habla el Barcelona. Atención, Twitty. No, a mí me... Atlético Madrid, Sevilla y hasta el propio Barcelona, y acá está el video. Me causa... ¿Y cómo envío esto? Acá pongo... Me causa gracia lo de Gattuso, ¿no? No, se realmente... huele el fracaso ahí. Yo ya soy anti-Gattuso ahora mismo. huele el fracaso. Ya me declaro le estás declarando la guerra a todo el mundo, payaso ¿no? de este Gattuso. O sea, ojalá le A los tape la boca a peruanos, Omar ahora Alderete. Gattuso. ¿A quién? A los peruanos, a Gattuso, a los argentinos. Y ando muy resentido, desde que la albirroja no está ya ando... Te quiero confesar... Resentido futbolísticamente, hermano. ¿Qué querés que te diga? Te quiero confesar algo. Y aparte, vos no le vas a ayudar a tu compatriota. Y aparte tiene... Perdón, Fabio, tiene todas las de ganar. Tiene Omar. Viste que los propios españoles dicen pedazo de zaguero, qué raro. Puede ser el primer error de Gattuso con Alderete. O sea, no, es que nosotros estamos inventando, ¿no? Claro, y por el nivel que tuvo el jugador. No es que y ya tiene un antecedente que lo despachó a Gómez Portillo. Claro. Si esto, por ejemplo, ocurrió en la Argentina, Bruno, el colega argentino ya le declaró, no solamente a Gattuso, sino a los italianos, ya le declararon la guerra. Sí, pero Ariel, vos te das cuenta por qué nosotros no estamos tan bien. El propio jugador. paraguayo no le defiende a su compatriota, hermano. Gattuso va a fracasar en Me Madrid. extraña a mí, Ariel, un tipo de campo, que pone 13 tuyutí, tal cosa. Yo no hice ningún tipo de juicio de valor. Yo simplemente escarbé en los archivos para buscar alguna explicación, algunas razones futbolísticas, psicológicas, heredia de Gattuso, por qué no le tiene en cuenta o no lo quiere a Alderete. Y te di el dato antiparaguayo, histórico, no lo de sudamericanos, lo de Gustavo Gómez. Pero yo no, ¿cómo no voy a querer que, ojalá que le llegue el Barcelona y lo veamos allí triunfando en el Barcelona porque tiene todas las condiciones? Y que Gattuso lo despachen ya en la quinta fecha del fútbol español. Es ideal para él por el tipo, el jugador guerrero, combativo. Pero no va a buscar 11 guerreros en su equipo, no puede jugar con 11 guerreros nomás. Gattuso era malísimo, ¿qué? Gattuso era un picapiedra al fútbol. Payaso Gattuso. Me da rabia, o sea, me pone, te juro que me da... Porque está cometiendo una injusticia con nuestro compatriota Madre. Tremendo jugador. Alguna vez el mismo Gattuso dijo, yo no sé cómo soy jugador de fútbol mirándolo a mi lado a Pirlo. Sí, era un payaso. Y Pirlo era uno que jugaba con los guantes y este corría como un picapiedra. No, pero es increíble. Yo sinceramente no entiendo esto. Yo no entiendo lo que está pasando. Somos nerviosos, Mauricio. En serio, te juro. Entra, Gary, vamos a seguir con Johnny, hermano. Papá es todo terreno con Taiga, la motoneta por excelencia. Es la Taiga 110 2G con motor de 110cc, transmisión semiautomática, portacasco amplio con llave, luces full LED, llantas de acero, con rayos y cargador USB. Adquirí tu Taiga en cuotas promocionales de 275.000 guaraníes. Además, este mes viene con
con una campera reflectiva de regalo para papá. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Seguinos en las redes como @Inverfin y @Motos Taiga. ¿Necesitas dinero rápido y sin complicaciones? Argor Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974-530-000 y te decimos cuánto te podemos dar. Buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales. Con Argor Empeños podés contar. Bueno, ¿podés pasarle a Twitty, por favor, Ariel, ese video para tener en las redes sociales? ¿Escuchaste, Federico? Los de Chiringuito hablan inclusive del Barcelona. No es mentira lo que nos está pasando. Qué bien. Bueno, Johnny, para recapitular entonces, y vamos hasta Cuama con Cerro Porteño, que juega a las 19:15 hoy en la olla Azulgrana ante Resistencia. Olimpia, entonces, totalmente confirmado. Por la derecha, Sergio Tálvaro. Los centrales, Antonino Alcaraz, Mateo Gamarra, Alan Paredes. El medio campo con Alejandro Silva, Marcos Gómez, Hugo Quintana y Fernando Cardoso. Adelante el Pollo Recalde, Jorge Recalde junto a Guillermo Paiva para medir al Ameliano. Preferencia local 50.000 guaraníes, gradería local 30.000, platea para la gente de la Olimpia 40.000 guaraníes y sur visitantes 30.000 guaraníes en los jardines del Quelito hasta las 16. El hincha Olimpia podrá comprar esas 2.500 localidades para el partido que va a arrancar a las 17 en los jardines del Quelito. Muy bien. Bueno, y lo de Alfredo Aguilar finalmente se recuperó, él de la mordedura, va a estar en la banca, Johnny, ¿verdad? Se recuperó, sí señor. Ayer confirmaba plenamente eso el presidente Miguel Cardona y hablaba de una posibilidad de continuar inclusive aceptando la propuesta de la Olimpia. Veremos, Bruno, porque... Pero hace mucho tiempo que no le responde Alfredo Aguilar. 45 días. Y me dijeron que él ya está en posición para hacer un contrato, inclusive si es que quiere, ¿verdad? Porque entiendo que hasta fin de año es su contrato, ¿verdad? Hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre, y me decían que el presidente se va a sentar, y eso creo que lo confirmó también ayer, que se va a sentar a dialogar con Alfredo Aguilar antes del partido contra Resistencia, porque ya corre el tiempo. A esta altura Alfredo Aguilar ya puede firmar un contrato con cualquier, un precontrato, en este caso con cualquier institución. Acá me dicen Gattuso es racista, Bruno. Y puede ser, no descarto ya esto porque no tiene explicación lo de Alderete. Ya lo limpió, seguramente dice no me gustan estos paraguayos, no sé. No me está cerrando lo de Gattuso. ¿Vos qué pensás, Johnny? Esto lo decía el sábado, en el Super Sábado, Bruno, que el Sudaca siempre aparece en el fútbol. Y esto lo confirma plenamente. De acuerdo, Magat, el borico no le gustaba Roque Santa Cruz. ¿Vos te acordás de Carlos Gamarra? ¿No te acuerdas que un técnico no le quería él en Independiente? ¿Cómo se llama? Le dijo que... Pedro Marcheta. Pedro Marcheta. ¿Quién? Pedro Marcheta. Marcheta, el de las frases con los jugadores. Es conocido allá en Argentina. Hace poco falleció, ¿no? Sí, hace poco falleció. Él no le quería... Porque pensó que se pintaba el pelo. Y lo sacó de Independiente, pero por el pelo le sacó. Iba a hacer esas cosas hoy día sería una locura, ¿verdad? Yo no creo que sea por eso. Lo que pasa es que hay entrenadores que tienen su paladar futbolístico y que tienen ese jugador, porque a veces en un plantel un jugador juega todos los partidos, viene otro entrenador y ni en la banca lo lleva y lo ignora completamente. Hay entrenadores que tienen su... No sé. Está el buen jugador y el mal jugador, y este es un buen jugador. Puedo estar de acuerdo, pero a mí me llama la atención. El Gamarra le vendió por $800.000 Cerro Independiente, y la segunda fecha fue con River, cancha de River, y le hizo jugar de volante central. Perdió 3-0 Independiente, mal perdió, y después casi no jugó y apareció el pelo. Y después le vendió a Cerro por 600.000, perdiendo 200, y después Cerro lo vende al Inter y Gamarra comienza para arriba y Marcheta quedó mal parado, ¿verdad? Porque Sudamérica ya conocía lo que era Gamarra en aquel momento, pero son historias que pasan. Lo de Alderete estamos viendo que la última parte tampoco fue buena, ¿no? La última parte tampoco fue buena en la Valencia, porque él tiene una parte muy buena y tiene otra parte junto con el equipo.
donde realmente Claro. eran goleados casi todos los partidos, muchos partidos sin ganar. Quizás una parte que se le puede cuestionar. pero Gattuso eso- está dolido por la fase de grupo del 2010 en Sudáfrica. Gattuso es anti-Paraguay. Están escribiendo. Lo que pasa es que hoy se recuerda el partido Gattuso con es un Italia. fracasado. Bueno, estamos con el colega Carlos Bosch, colega español del Valencia. Carlos, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa por ahí? Bien. Acá estamos sorprendidos con esta noticia. ¿Estáis metiéndole caña a Gattuso? Sí, es que más vale, hermano, un picapiedra al fútbol que no sé. ¿Cómo es el tema con él? ¿Con quién? ¿Con Gattuso? Sí, con el picapiedra Gattuso. Hombre, picapiedra, porque, bueno... Como jugador era un picapiedra. Ah, pero, bueno, los picapiedras son necesarios para ganar títulos también, ¿eh? ¿Y por qué entonces Alderete lo saca? Si No, que no a es ver, picapiedra, Alderete no es picapiedra, muy buen jugador. No, hombre, Alderete tiene mejor pie de que tenía Gattuso. Ay, bueno, ¿y qué pasa entonces ahí? No, yo es que esta noticia ha corrido como la pólvora, pero vosotros me llamáis a mí y yo os voy a dar la información y... No, claro, no, estamos hablando, debatiendo, yo información, yo no tengo claro. la información y ya te voy a dar todo el contexto que hay, pero yendo primero a lo último y lo concreto, que es la información en sí, yo te digo, la información es que el Valencia no tiene decidido en estos momentos no ejecutar la opción de compra de 7,5 millones de Alderete. No tiene decidido no ejecutarla, pero ojo, tampoco tiene decidido ejecutarla. De vuelta, Valencia está de manera contemplativa, por un contexto que ahora entraremos a valorar, y la información que tengo yo es que, bueno, es consciente de que tiene que tener un central de perfil zurdo, Gattuso juega con una línea de 4, entonces de 4 centrales, uno que sea zurdo va bien y ahí tiene Alderete. Si antes de que se cumpla la fecha tope para ejecutar la cláusula que termina este mes de junio hay alguna salida y recauda dinero, por ejemplo, vende a otro central que es Diacabí, entonces valorará seriamente hacer la operación. Dicho esto, el Valencia no tiene decidido de manera firme que no vaya a ejecutar la opción de Alderete. Ojo, es factible que lleguemos al día 30 de este mes y no la ejecute, pero ahora mismo no lo tiene decidido. ¿Aquí qué sucede? Bueno, Alderete era una petición casi expresa del anterior entrenador, que realmente pidió otro central paraguayo, que nunca recuerdo el nombre. Dime 2 o 3 centrales, los centrales titulares de la selección paraguaya. Alexis Duarte. Fabián Balbuena. Balbuena. Ah, ya con rodaje entonces el que pidió. Sí, y que le pidieron mucho dinero al Valencia el verano pasado. Entonces, corregidme, ¿puede ser que Balbuena y Alderete tengan el mismo agente? Sí, tienen el mismo, que es Paraja Vitar. Vale, pues entonces ellos hablan con el agente de Balbuena y les da un precio, le dicen no llegamos, y el agente dice, hombre, tengo este futbolista también que tiene este problema en el Hertha de Berlín, que supongo que ya sabéis, ¿no? Entonces había dado la casualidad que Alderete jugó formando pareja de centrales con Eray Comert en el Basilea, una eliminatoria de competición europea de lo que sería en Sudamérica, la Copa Sudamericana. Aquí es la Europa League, la segunda competición, ¿no? La Libertadores la primera y la Copa Sudamericana la segunda. Sí. Pues siendo Bordalas, entrenador del Getafe, jugó contra el Basilea. Y entonces Bordalas dijo, vale, tío, me gusta Balbuena, pero este futbolista lo conozco y también. Entonces digamos que es una petición espesa del anterior entrenador. ¿Qué sucede? Ahora hay cambio de entrenador y Gattuso su primera petición, porque como futbolista era un picapedrero, estamos de acuerdo, era el mejor o uno de los mejores picapedreros, pero un futbolista defensivo, pero como entrenador es todo lo contrario, estas cosas curiosas que tiene el fútbol, que se dan bastante a menudo. Entonces él quiere un central rápido, su primera petición es un central rápido para campo abierto, porque su intención es presionar en bloque alto arriba. Sí estaremos de acuerdo que Alderete tiene muy buenas condiciones, pero la de ir a campo abierto no es una de ellas, es un central que por arriba... ver a Alderete en directo sacar balones de cabeza es un espectáculo, que tiene buen pie, en esto ha ido de más a menos como el equipo de que entrenó Bordalás, de más a menos,
Entonces ahora la prioridad es buscar un central rápido, pero la decisión firme de que no se ejecute esa opción no está tomada. Si Carlos, en este mercado encajan las piezas, a lo mejor un central zurdo sí termina siendo Alderete, ¿eh? Carlos, dos preguntas en una. El Valencia no tiene una obligación de compra. Esa precisión quería, no tiene, ¿verdad? Te lo cuento muy fácil. El Valencia, cuando ejecuta la cesión con opción de compra al Hertha de Berlín, tenía, primero, para que fuese obligatoria, se tenían que dar dos condiciones. Una, que Alderete jugara 25 partidos, que esa la cumplió con facilidad, porque era titular indiscutible, y en una temporada, digamos, muy mala en Liga, es de los pocos jugadores que se ha salvado, Alderete, Guedes y alguno más. Y la otra segunda condición para que la opción de compra fuese obligatoria era que se clasificara para competición europea. Es decir, si el Valencia se hubiese metido en competición europea, si hubiese ganado la Copa del Rey, por ejemplo, el Valencia estaría obligado a pagar ese dinero por Alderete. Una vez no se han cumplido ninguna de esas dos condiciones, la opción de compra ya no es obligatoria, pero la sigue teniendo el Valencia en su favor. Lo que pasa es que ahora puede decidir si la ejecuta o no la ejecuta. Y ahora, estamos en estas. Correcto, entendimos todos claramente. A ver, ¿qué pasa si Valencia hace uso de la opción y después lo vende al Atlético de Madrid, al Sevilla o inclusive al Barcelona? Porque el programa El Chiringuito, recién pasamos el audio, hablaban los colegas de que inclusive el Barcelona estaría interesado, aparte de estos que te mencioné. ¿Eso se puede hacer o no? Sí, a ver, yo del Barça no sé nada, me consta un marcaje muy de Atlético de Madrid y sobre todo Villarreal, apúntate Villarreal y Sevilla. ¿Eso se puede hacer? Sí. Aquí la afición, el valencianismo primero es en su mayoría favorable a que siga Alderete porque se lo ha ganado en el campo, más allá de perfiles que busque el entrenador, y muchos nos hacemos cruces de por qué, bueno, si es un jugador que tú lo puedes vender, coño, pues haz la opción de compra ahora, ejecútala y luego negocia con el Villarreal o con cualquier otro equipo y ganas 2 millones de euros o ganas 1 millón de euros. Pero aquí el Valencia tendría un problema con una cosa que aquí en Europa es el control financiero. Es decir, ahora mismo el Valencia está superado y si ejecuta esa opción no podría inscribir futbolistas. Entonces tendría una posición financiera muy débil a efectos de luego recibir ofertas. Esa posibilidad está sobre la mesa, pero yo la veo muy remota, que el Valencia ejecute la opción para luego traspasarlo y tratar de hacer negocios. Yo ahora mismo lo veo muy remoto porque el Valencia además tiene un serio problema de liquidez. Cuando digo liquidez, supongo que se entiende que es dinero en caja, ¿no? Ten en cuenta que eso, por ejemplo, esto es una noticia que desvelé yo en mi canal de Twitch, que las pasadas fichas en el Valencia, las fichas se pagan en invierno, que es diciembre, enero, y en verano, que es ahora en junio, ¿vale? Las pasadas fichas de invierno, el Valencia tuvo que acudir a una financiera para poder pagar las fichas de los futbolistas. Es decir, el Valencia necesita primero vender a uno de los futbolistas que tiene en venta, porque son más apetecibles en el mercado, como Guedes, Soler o el capitán Gallá, para poder pagar a los jugadores. Entonces, en medio de esta falta de dinero líquido, en medio de esta falta de dinero en caja, se hace complicado pensar que inviertan y que arriesguen tanto. Por eso yo lo veo remoto, pero ciertamente pagar 7,5 millones por Alderete puede ser un negocio. No digo yo un grandísimo negocio, pero puede ser un negocio porque el futbolista en la Liga Española se ha revalorizado sin duda. Era un desconocido en España y al final ha sido titular indiscutible del Valencia. Bueno, lo que me llama la atención, y bueno, yo entiendo la cuestión del gusto futbolístico, el perfil que busca un técnico, pero ¿cómo puede ser, querido colega Carlos, que lo quiere el Atlético de Madrid, lo quiere Sevilla, lo quiere Villarreal y hasta el Barcelona y Gattuso no lo quiere? Eso no me lo puedo entender. Yo por eso yo te he dicho que yo no cierro la puerta. Mi información no es de ser tan taxativo. Yo he leído por ahí
Gattuso tacha de la lista a Alderete. Yo, mi información no es tan taxativo, pero sí es verdad que ahora mismo para que Alderete siga en el Valencia tienen que pasar algunas cosas, y sí que podemos resumirlo en que para el Valencia, con Gattuso al frente, ahora mismo fichar al Alderete no es una prioridad. Correcto. Carlos, ¿cómo te seguimos, compañero? Carlos, ¿cómo te seguimos en redes sociales? Quiero tener información tuya, por favor, si sos tan amable. Sí, hombre, pues mira, mi cuenta de Twitter, si quieres, es Carlos_Bosch. ¿Le has enviado tú un WhatsApp? ¿Eres tú, Wilson? Sí, Wilson está acá, sí. Vale, pues se lo envío a él si quiere. Pero en Twitter, ¿cómo es? ¿Cómo? Arroba Carlos_Bosch, B-O-S-C-H. Ah, muy fácil, sí. Y ahí podéis entrar en mi canal de Twitch, que emito todos los días, un par de veces al día. Muy bien. Con dedicación especial Valencia. Ahí Así vamos a tener información de... A ver, claro, Carlos Bosch... Adelante cualquier cosa que queráis de Alderete o si fichamos a un paraguayo, pues hablamos otra vez. Claro, acá tengo, tras 21 años trabajando en un periódico, llega la hora de mirar adelante. Hoy es el futuro. Y mi canal de Twitch. Partner, acá ya te sigo. 26.087 seguidores. Carlos Bosch. Gracias, Carlos, por atendernos. Te envío un abrazo grande. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Carlos Bosch, colega desde Valencia, España. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Acá hay algo raro. Primero que empecemos que Valencia no tiene la plata. Y segundo que Gattuso puede cometer un gran error. Te digo una cosa, estaba leyendo un poquito, estaba historiando sobre el Gennaro Gattuso técnico. Él sale del Napoli, no lo quiere de Laurentiis, ya no le renueva, había ganado la Copa de Italia contra la Juventus en tanda de penales. ¿Vos sabés que ficha por la Fiorentina hace un año? En esta época 2021 ficha por la Fiorentina y quiere revolucionar el club con fichajes bombas. 5 fichajes pidió. ¿Vos sabés de quiénes eran esos jugadores que pidió? Todos eran de Jorge Méndez. Le llamó la atención a la directiva de la Fiorentina, entonces dicen, bueno, está bien, pero cuando nosotros hicimos la oferta por un jugador, un lateral derecho, costaba 10 millones de euros, cuando llegamos a acercarnos con Jorge Méndez para hablar, la suma subió a 20 millones de euros. Y ahí dijeron los dirigentes, no era lo que estábamos hablando. Le dicen a Jorge Méndez. ¿Qué pasó acá? Entonces Gattuso dice, no, ustedes me prometieron los refuerzos, no me traen, ahora me dicen que cuesta tanto, que va a haber problema, yo me voy. ¿Sabe a los cuántos días se fue de la Fiorentina de haber firmado el contrato? A los 25 días. No, entonces ya sabemos por dónde. Compra todo a precio de remate en Argor Empeños. Te ofrece artículos seminuevos en excelente estado y al mejor precio. Electrodomésticos, tecnología, instrumentos musicales, herramientas de construcción, bicicletas y mucho más. Escribinos al 0974-530-000 y en las redes sociales @ArgorPY. Compra barato y compra más. Argor Empeños, sabe lo que necesitas. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-230-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Gerardo está hablando, editores, habla Enciso, está el tema de la transferencia. Paraguayo, y nosotros estaremos pendientes también que todo tenga bien y que para el siguiente campeonato mundial de una manera que estemos presentes en el mundial. Después del siguiente mundial. Claro, la verdad que agradecido a todos ustedes por los buenos deseos. Sí, obviamente yo, como le dije al presidente, me siento para parte de este club, quiero salir campeón, así que le deseo a un compañero todo lo mejor, que es lo mejor de ellos. Y la verdad que le deseo a mis compañeros todo lo mejor, que den lo mejor de ellos. Y la verdad que yo me voy con la mente puesta en poder jugar y poder ser llamado de nuevo a la selección. Ese es mi mayor deseo, y poder ganar algo con la selección. Gracias. Agradecemos a todos los periodistas su presencia. Gracias, Julio. Gracias, presidente. Unas últimas. Ricardo, terminó ahí la conferencia. Sí, señor. Culminó la conferencia de prensa. Muy bien. Y tenés la grabación, pero sí, con el sonido, no sé. Sí, ya voy a pasar. Ya se retira Julio Enciso, junto al doctor Rubén Ditore, que estuvo
acompañándole en esta conferencia de prensa. ¿Qué se destaca en esta conferencia, Gerardo? Sí, la emoción que siente, y recordando a todos sus técnicos de inferiores, recordó a Leonel que le alzó en primera, Chamot que lo hizo debutar en primera división, y también a Tacuara Cardoso, por sobre todo, que le aconsejó en todo momento, y que espera triunfar, y por sobre todo el anhelo que tiene de jugar por la selección. Bueno, gracias, Gerardo, esperamos por la grabación. Sí, señor, hasta luego. Gracias, muy amable. Ahí está entonces lo de Julio Enciso y su despedida. Ya de todas las cosas que ustedes ya informaban de Gattuso, me pareció muy claro lo del colega español. Y vos sabés cuando decía el tema de presionar alto, flaco favor le habrá hecho el gol de Japón. Vos sabés lo que me vino a la cabeza de ese primer gol de Japón, donde Alderete sale y no puede. Pero bien también me parecía, estamos hablando de un equipo que necesita hacer caja, y si entre los jugadores para hacer caja se le va un zaguero zurdo, no creo que se desprendan del otro también, porque lo que decía el colega es que también la afición lo quiere, que es uno de los pocos jugadores que se salvó, y si no hubieran perdido la final, ni siquiera se estaría hablando de esto, porque allí sí se iba a ejecutar la obligatoriedad de la cláusula de los 7,5 millones. Bueno, Juanma, ¿cómo te va? Gusto saludarte de modo personal. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Saludos para todos. Bien, bien, bien. Bueno, contanos, por favor, sobre Cerro Porteño, el tema relacionado a cómo va a parar el equipo hoy. Arce, el partido que yo recuerdo contra Resistencia le había costado a Cerro, ¿verdad? El 3-0 la primera rueda. Y el partido se destraba con la expulsión de Aragón. El volante, ¿no? El volante central el argentino, y cuando lo echan a él, y cuando queda con 10, ya Chapa Martínez también estaba amonestado, y Cerro termina haciendo una tromba y le gana 3-0. 3-0 y que pudo haber sido más. Sí, pero un resultado mentiroso, viendo 11 contra 11 en aquel partido. Hasta la dentro del 0-0 hay una tajada de Jan, claro, saca la pelota por encima tras un cabezazo. Hacia sur en el primer Andábamos tiempo. bien, sí, hacia sur, exacto. No, bueno, estamos hablando de la revelación del torneo. O sea, Resistencia es el mejor equipo sacando a los tres coperos. Vamos a ir ya con Juanma a todos los detalles de Cerro Porteño, por favor. Comercial y supermercado para todo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18, Capiata, teléfono 0982-600-504. Comercial y supermercado para todo SRL. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Casi Cacique, Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. Los Arrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema. Los Arrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. 13:07. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino de Santa Elena, Esencia Guaraní. Una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Vino Santa Elena, Esencia Guaraní, edición paraguaya. Una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la.
Griega y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compras en www.regimiento8.com.py. En Petrosur, recarga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Yo tengo un héroe invencible, lo llamo papá. Felicidades papá en tu día. Gracias por todo, gran amigo, maestro y mejor consejero del mundo. En este mes del aniversario y Día del Padre, regálale a papá el regalo perfecto. Tenés tiempo hasta el 30 de junio. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llegó la nueva Chocotrebol Ultra de Lactostrebol, la leche chocolatada semidescremada de Lactostrebol. Ahora, con una nueva presentación más económica en sachets de 1 litro y de medio litro, que se mantiene fresca por hasta 45 días. Con la Chocotrebol Ultra, la merienda es nuestro arte. Con la garantía de la cooperativa Chortizer, Lactostrebol nutre tus emociones. Cuando podés vivir todo el fútbol paraguayo y conectarte a la mejor experiencia en tu casa por solo 199.000 guaraníes al mes, no tenés un buen plan, tenés un planazo. Y así es el planazo de TV Más Internet Hogar de Tigo. Contratalo ahora para disfrutar todo nuestro fútbol en tu TV o en cualquiera de tus pantallas con la app de Tigo Sport, y para mantenerte siempre conectado en tu casa con 120 megas de internet, llama al 0981-611-611 para más información. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup Solares para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible, UPS, y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contactanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo. Cóbralo de la manera más rápida, segura, en una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Agente autorizado de Western Union. WhatsApp más 595-21-289-1000. Juanma, te escuchamos. Cerro Porteño que enfrenta hoy Resistencia en las 19:15 en la nueva olla, fecha 18 del torneo Apertura, con la gran oportunidad de descontar y ponerse a 4 puntos del líder Libertad, que ayer empató 1-1 ante Guaraní. Francisco Arce ayer dio a conocer la lista de concentrados. No aparece Alberto Espínola, que por una sobrecarga muscular que sintió ayer en el último entrenamiento quedó desafectado de este partido ante Resistencia. También lo llamativo es que aparecen los dos futbolistas que estuvieron a las órdenes de la selección paraguaya. Estamos hablando de Alan Benítez y Ángel Cardoso Lucena. Y si uno mira la lista de convocados, solamente hay 2 volantes centrales, con lo que podemos asegurar que Ángel Cardoso Lucena estaría arrancando de titular en el partido de hoy. También aparece en la lista en reemplazo de Alberto Espínola Franco, salvo la improvisación que puede llegar a realizar Francisco Arce con Carlos Rolón como lateral derecho en esa posición. Estaría arrancando, según la información que tenemos, Fabián Franco como lateral por el sector derecho. Habrá que ver si también es titular Alan Benítez o lo hace Enzo Jiménez. En principio estaría arrancando también el futbolista que jugó el primer partido amistoso de la selección contra como lateral derecho, pero aquí lo va a hacer el día de hoy como volante por ese sector. La probable alineación: Jan Fernández en el arco, Fabián Franco, Juan Patiño, Alexis Duarte y Daniel Rivas estaría siendo también el lateral izquierdo titular en la noche de hoy en Cerro Porteño. En el medio por derecha, Alan Benítez, la dupla de volantes centrales, Ángel Cardoso Lucena y Robert Piris Damota, recordando que Rafael Carrascal, quien salió lesionado en el Superclásico de Copa Libertadores, todavía se mantiene en la etapa de recuperación, está finalizando esa etapa y seguramente recién para el partido contra el General Caballero de Juan León Mallorquín estaría a las órdenes de Francisco Arce. Claudio Aquino, y la duda que tengo es si arranca Fernando Romero o ya arranca de media punta Luis Fariña.
acompañando a Marcelo Moreno Martins. La probable alineación de Cerro Porteño para enfrentar esta noche a Resistencia. ¿Tienen alguna duda con respecto a Cerro, muchachos? ¿Bobadilla está en la concentración, Juanma? No, estuvimos consultando sobre ese caso y fue decisión técnica directamente. Damián Bobadilla, que venía siendo titular, hizo un gran superclásico del 4-0, pero que hoy quedó desafectado, o mejor dicho, no fue tenido en cuenta para el partido ante Resistencia. ¿Y Alberto Espínola con Carrascal siguen arrastrando las lesiones y todavía no se recuperaron, Juanma? No, Beto Espínola ya estaba trabajando con normalidad, pero ayer, en el último entrenamiento que fue el recreativo, el famoso picado, allí él siente una molestia y entonces por precaución lo dejan fuera de este partido. Se ven seguidillas muy importantes para Cerro Porteño y evidentemente todas las miradas también están puestas en el duelo contra Palmeiras. Entonces, por los antecedentes un poco también se lo está cuidando Alberto Espínola para que pueda llegar en óptimas condiciones. Lo de Carrascal, sí, él durante este parate se aprovechó para acelerar la cuestión de la recuperación. Él prácticamente trabajó con el fisioterapeuta y también con el preparador físico de Cerro Porteño. Hasta aquí al menos, esta semana, desde la semana pasada ya empezó a trabajar en el campo con el botín y con pelota, pero todavía no a la par de sus demás compañeros. Más allá del largo viaje que hizo Alan Benítez, si bien no jugó contra Corea, pero sí tiene consigo el tema del viaje, Juanma, sin problema juega entonces. Sí, vamos a averiguar si sería tenido en cuenta de arranque para el partido de esta tarde contra Resistencia. Estamos hablando de Alan Benítez, jugó todo el partido contra Japón, después no tuvo minutos contra Corea del Sur. El viaje sí, si bien es cierto cansador, pero llegaron el domingo, tuvieron ayer lunes la movilización con los demás compañeros y hoy ya estarían a disposición de Francisco Arce. Patiño no puede jugar el partido con Palmeiras, ¿verdad? No, el partido de ida no. Llevó su tercera tarjeta amarilla contra Olimpia en la Nueva Olla y se pierde el partido de ida. Así como están las cosas, salvo, todavía faltan, ¿verdad?, partidos por delante, pero está insistiendo mucho con Carlos Rolón, haciendo dupla de central con Alexis Duarte y Francisco Arce. Y lo de Pachi Carrizo y Brian Zamudio, ¿cómo está? Ellos ya están practicando intensamente, van a hacer una pretemporada, un reacondicionamiento físico, ¿cómo está el tema? Brian Zamudio desde el jueves de la semana pasada y Federico Carrizo ya desde el día sábado están entrenando. Ellos dos tienen un régimen especial, cumplen la sesión normal de entrenamiento y luego quedan con el preparador físico para la puesta a punto, en ese sentido de cara a llegar de la mejor manera para los duelos contra Palmeiras. Recordando siempre, Bruno, porque muchas veces se presta la confusión, son refuerzos de Cerro Porteño, es cierto, pero para la Copa Libertadores de América no están habilitados ni Brian Zamudio ni Federico Carrizo para esta recta final del torneo de apertura, recién para el torneo clausura. Muy bien, gracias Juanma, muy amable. Recordá un poquitito los precios de las entradas hoy. Yo me decía ayer fuera al aire, no sé si podés decir, ¿vos crees que no va a haber mucha gente hoy? Yo creo que no. Estamos de acuerdo, por el tema de la temperatura, frío, el día laboral. En los dos partidos, quizás pueda haber más gente en Cerro, obviamente, sí. Pero en lo de Olimpia también me parece que no. No, Olimpia menos. No. El volver después del parate que ya medio te desanimó. Salvo que el hincha haya... ya está pensando más en el Pachi y en Brian. Zamudio. Cómo pueden encajar en la Copa, todo eso. Claro. Por más que descontó, que puede descontar. Además, al paraguayo le cuesta el frío. El paraguayo ya cierra toda su puerta a las 19, 20 horas. No, pero no es frío. No. El tema es menos que el frío. Sí. Salvo que descuente progresivamente. Pero ¿sabes qué, Dani? Frío ahuyenta. Tiene que ver también, o sea, en un porcentaje sé, porque... Pero es un complemento. Así somos nosotros, no hace frío ya te quedas. Te vas a la cancha. Sí, pero en la Copa... Tu living, prepara tu mate, un café. Yo no sé si hay pronóstico extendido, pero se supone que para la semana copera va a ser frío. O sea, para el martes Libertad, miércoles Cerro, jueves Olimpia. De hecho, muchachos, el 21 recién entramos en el invierno propiamente. En una semana. No, sí, ahora estamos teniendo un frío. Ahora está mucho mejor. No, ahora también, el viernes sábado fue bravo. Sí, viernes sábado fue bravo. Y la semana pasada, y la semana pasada yo tenía una teoría que para mí el teléfono engañó a la gente, porque siempre decía que había una sensación térmica más alta de la que teníamos, porque era feo. Frío. Pero no, yo un domingo me levanté temprano y tuve que compré una estufita. Vos sabés que se venden las estufitas ahora, no es muy cara.
Y solamente, ¿por qué te reís, Chun, hermano? Pero, hermano, yo te juro, yo me siento ya cohibido por Chumbo. Digo algo y se ríe. No, pero se usa, claro que pero se usa. Me está tratando como de viejo. No, ¿sabes qué? Puse al lado mío y vos no sabés lo bien que me hizo. Y después ya me saqué mi media, inclusive. Ya, ahí ya estaba feliz. Ya. ¿Doble media o quité la pasada? Yo uso doble media. Pero uso primero una media larga de futbolista. ¿Pero las dos tuviste que sacar por la estufita o por una la estufita? Pues ya me saqué, ya inclusive me destapé. Estaba viendo la Fórmula 1, Chum. No, pues qué forma casi, no, pero casi senil de ver al... viste que me trata de viejo. No, Fórmula 1 y ahí con estufita y doble media. No, pero pero es que estaba acostado, ¿no? Y viendo el televisor, ¿verdad? Por hacer al lado de la cama. Puse, viste que no transmitía la... Deja de cambiarme el agua de la pava. No, si la señora estaba durmiendo, que ni se dio cuenta lo que pasó. Y viste que el canal no transmite Star Plus, entonces puse Smart View para ver tu teléfono en el televisor. Y cómodamente ahí espectacular, pero hacía un frío, hermano. Y esa estufita me salvó. Y vos sabés que en los supermercados, pero en serio le digo, le puede ser muy útil, solamente que tienen que tener mucho cuidado. Ese es el tema. Porque la estufita no es cara. Es una estufita así blanquita, chiquitita. Y tiene 2 barritas. Y vos conectás y enseguida calienta, una pieza calienta enseguida. Pero de hecho tiene un seguro. Vos ponés en el piso y medio que se recuesta, ¿verdad? Y tiene un seguro, ¿verdad? Y vos prendés con 2 botones, o uno solo, depende de cómo compres la estufa, ¿verdad? Y tiene un seguro, justamente que los ingenieros hicieron eso, porque si se llega a caer, entonces automáticamente se apaga eso. ¿Verdad? Al reposar vos la estufita por el piso, ahí se acciona el botón, el pico se va para adentro y ahí se enciende la estufa. ¿Se entiende, verdad? Y vos no tenés que tocar ese que es tipo alambre, parece, le explico así para que entienda mejor la gente, una red, ¿verdad? Enfrente, eso vos no tenés que tocar porque eso está muy caliente, ¿verdad? Y después cuando enchufás tenés que tener cuidado, no es una cosa de otro mundo, ¿verdad? Pero poné y te salva, Ariel, haceme caso, no le hagas caso a Chu. Porque vos sabés que poner la calefacción, a mí la calefacción me hace doler la cabeza, no sé si a mí me pasa. Lo que pasa con la calefacción, si uno no regula bien, o sea, te sofoca. Eso es lo que ocurre, y más cuando te tira el aire caliente allí por tu cara. Sí. Pero no, yo creo que Ariel tiene un umbral mucho más elevado en materia de frío. El sábado acá estamos hablando de, claro, bajo techo, adentro. Ariel cuando me ve, yo reconozco una ser buena un frazada. por eso. Acá el sábado, Ariel, vos te acordás cuando yo entré con mi look, ¿verdad? Porque yo las 6 de la mañana estaba y vos también me decías, no, ahí en Cerro Cayú estábamos. No, hombre, que conviene mejor con el tema del frío. La bienvenida te dio Johnny el sábado. Fabio, vos sos friolento. Sí, claro que sí. No, yo compré la estufita. Pero Fabio, acá yo creo que el señor mis padres tienen. Yo el viernes le encontré en la sala a mi papá con mi mamá viendo Luqueño de Mayo Intermedia con eso. ¿Viste? Con la estufita, con el matecito. Claro. ¿Vos te haces o no te estás percatando? No, el ratio de su papá y su mamá. Se usa. Claro que se usa. Tus padres, claro. No, pero... Federico, por el frío yo no voy a dudar para usar, Dani. Te juro, Federico, si tengo frío voy a usar. No. ¿Vos sos friolento? No. Ah, no, yo pues no, yo soy. Pero mi señora friolenta y ella también anda con la tufita. Claro. Y yo ando, de repente me voy de escala, caminando por ahí. A los padres y a la señora te están y después me quiere agarrar. Parece que ¿cómo se llama? No, parece que la cuestión del... Pero volviendo, Bruno, al tema, yo creo que es complementario el tema del frío, el tema del torneo. El tema de la cancha, claro. No prende. Claro, un cerro Palmeira... Ya es otra cosa. Supera frío. Con 4 grados. Primera ronda, de repente, porque... Sumar que la olla van muchos grupos familiares, ¿verdad? Cuando vamos a la cancha, los días de partidos locales, van muchos grupos familiares. Y hoy no creo que aparezcan. Justamente por el tema de... los chicos, claro, la señora mayor. Hacerse la pregunta, ¿qué hacemos? O sea, que a ver cómo está el equipo hoy. Igual la última imagen en la olla, es cierto que era partido de Copa, pero fue una feísima imagen esa de, yo no sé cómo terminó, ese hincha de preferencia que, no sé si fue por el tema de que Bruno, me acuerdo que había destacado y había advertido el tema de la gente que estaba parada. Y después se agarraron de una forma que yo no había visto hace rato,
Pero a uno solo, pues, y lo llevaron. Vos sabés que justo coincidió, vos sabés que pasó desapercibido porque coincidió con el gol. Cuando a él lo llevan, vos sabés que un grupo de hinchas de preferencia eran 6 y a un muchacho de pelo largo le comenzaron a pegar, le pegaron. Y después vinieron los guardias y le llevaron a él nomás. Y le llevaron a recorrer toda esa parte y algunos le iban pegando. Y cuando lo van a depositar cerca del ángulo, ya ahí cerca de Madrid, en el córner de preferencia, vino el gol de Olimpia y es como que quedó todo en el olvido. Pero fue una fea trifulca en preferencia, un lugar donde no tiene que haber ese tipo de hechos, ¿verdad? Alberto Romero, gusto en saludarte, representante futbolista. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes, Bruno. Un saludo cordial para vos y a tu audiencia. Bueno, Alberto, contanos por favor lo de Choco Fernández. Estás manejando probabilidades. Entiendo, no sé si sos el representante de manera oficial o estás gestionando esto con el club. Contanos un poquitito, Alberto, si sos tan amable, por favor. Bruno, me sale con un tono de paz en la llamada. No sé si también te sale a vos o solo... nosotros te escuchamos claramente. Ahora sí te escucho bien. Sí, bueno, gracias. Lo de Roberto Fernández, creo que entre esta semana y la otra se va a tener que definir su futuro. Hay un par de clubes interesados y bueno, veremos si podemos concretar con uno de ellos. ¿Y hay altas probabilidades? Y hay bastante probabilidades. No es una negociación fácil por el costo del jugador. Creo que el club que también que lo quiere contratar está tomando todas sus precauciones porque es una inversión importante y bueno, están recabando toda la información posible sobre el jugador y bueno, hasta el momento vamos bien. Perdón, yo te preguntaba si sos el representante o gestionás directamente con el club esta probabilidad. No, Alberto. Yo estoy trabajando con Roberto. Ah, ya, entiendo. Directamente. ¿Y de dónde son? Porque hace poco hablamos con Emilio Daer un sábado, y él decía, Alberto, que había algo de Argentina y de Brasil también. ¿De dónde son estas ofertas? Y mira, yo creo que su destino podría ser el fútbol mexicano. ¿Mexicano? Sí. Alberto, ¿y las condiciones que pone el club guaraní, la directiva, cuáles serían? ¿Quedarse con un porcentaje? ¿Por dónde viene el tema económico? No, lo que pasa es que tiene una cláusula de rescisión alta. Se está seguramente negociando eso. Eso yo me abrí un poco, lo tiene que hacer de club a club porque yo no tengo injerencia en eso. Y una vez que los clubes se pongan de acuerdo, bueno, a pasar lo nuestro con Roberto. Estamos hablando de Cruz Azul, ¿verdad? Y podría ser uno de ellos. Hay un equipo más. ¿De México también? Sí, también. ¿Otro grande? Sí, o sea, de hecho solo los clubes grandes de México pueden pagar el costo de Roberto. ¿Y crees que ya en estos días esto se resuelve? Y el torneo mexicano arranca los primeros días de julio y el club que lo contrata seguramente lo va a querer tener, por más que Roberto está en actividad, está físicamente bien, ayer hizo un gran partido y yo creo que si se da lo van a necesitar lo más rápido posible. Qué bueno, ojalá se dé un paso importante, ¿no? Para él, para el jugador. Aunque acá venimos un poco, Alberto, debatiendo el tema de por qué nos cuesta vender tanto a Europa directamente. ¿Por qué siempre el destino es México o es la MLS o Brasil? Sin menospreciar estas ligas porque son ligas importantes económicamente, pero digo, el salto de Europa nos cuesta un poquito, Alberto. Y sí, la verdad que nos ha costado bastante. Yo creo que lo de Julio Enciso puede ayudar muchísimo, pues es un chico joven, para mí con un tremendo futuro, y si lo de él se consolida en el fútbol europeo, yo creo que va a abrirnos una puerta importante para los demás jugadores. Como que se necesita ganar credibilidad, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que en eso nos sacan ventaja los uruguayos, los argentinos, los brasileños. Y nosotros estamos un poco atrás, ¿verdad? Pero si aparece un talento como Julio Enciso y conquista el mercado europeo, yo creo que van a mirarnos con otros ojos. Sí, no, totalmente de acuerdo. Alberto, mucho éxito, gracias por atendernos, ¿sí? Dale, Bruno, te mando un abrazo y a tu compañero. Gracias. Alberto Romero, representante de Choco Fernández, fútbol mexicano, inclusive reconoció lo de Cruz Azul, MLS también.
hay otro club mexicano, así que bien entonces por lo de Choco Fernández que se puede dar al fútbol mexicano, repito, o la MLS. Tratativa en estos momentos es el representante del futbolista. Edgar. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206, 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Casa Imperial festeja sus 60 años, sorteando un Kia Picanto entre sus clientes. Por cada compra de 100.000 guaraníes, Casa Imperial le otorga un cupón para el sorteo de este magnífico automóvil el 30 de junio. Casa Imperial, 60 años y un Kia Picanto de regalo. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta Pechugón, deliciosamente natural. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol es la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichupe Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble. Y además, Tres Leones etiqueta negra reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Te invitamos a seguirnos en redes @tresleones. Obi, querido, ¿podemos pasar lo de Julio Enciso? Gerardo, nuestro compañero, estuvo ahí presente. Antes de eso, Bruno, ya que citaste lo de la MLS, veo que hoy dan a conocer el acuerdo entre Apple TV, que es el streaming de Apple, con la MLS durante los próximos 10 años. A la pucha. Sí, todo esto porque después, bueno, se va a estar hablando del tema. Vos recién hablaba con un colega que en su video decía que el futuro es el Twitch y todo esto. Bueno, la Major League Soccer, entonces va a tener un acuerdo. Todavía no hay demasiados detalles, pero con Apple TV, que a diferencia en el campo del teléfono, donde tienen ahí marcada la parte del liderazgo, no prende su servicio de TV. Y bueno, apuestan, toman 10 años, recordando que en ese periodo, por ejemplo, van a estar albergando el próximo Mundial. ¿Cuánto dinero hay ahí? No, todavía no, pero lógicamente por chauche y palito no se mueven estos. No, estos son 10 años encima. Ahí tenemos, le tenemos a Ronnie Redes. Cecilio, hay que decir que todavía no volvió a jugar ahí en Austin. Y después cuesta decirle que Gastón Jiménez también, pero bueno, hay una legión paraguaya importante en la Liga de Norteamérica. Y con lo de Choco, siempre decimos, los 3 zagueros que tenía la selección sub-17 del Mundial eran Luis Zárate, Pulpito Duarte y Roberto Fernández. En Solar celebramos a papá por su tiempo, amor y enseñanzas. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales, retira tu préstamo y sorprende a papá con un obsequio. Y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática. Grandes beneficios, mínimos requisitos. Válido hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000, al asterisco 76527, @Financiera Solar. Con
Institución Financiera Solar, sí se puede. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís, Cuñaguapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelería y turismo, psicología, derecho, deportes. Teléfono 021-232-750, celular 0992-221-685. Cerámica Itauá, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itauá, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itauá, 100% pasión. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. ¿Qué pasó de Cacu Alejandro Romero Gamarra? Pregunta a un oyente amigo del WhatsApp. Y él está en... Ligamento, él tuvo rotura de ligamento. Lesionado, pero él está en Arabia. En el mundo árabe. Sí. Después dice Cristian Paredes también está en la MLS. Es cierto. Bueno, dejen pues de decir ojalá que se vaya a la Liga Mexicana, es horrible. Y eso no dijimos, muñequito. Dijimos, bueno, que nos estamos pegando el salto a Europa, pero económicamente para el jugador va a ser bueno, pero no. Johnny se enojó acá el sábado porque Rubén Escobar iba a ir a jugar en el 9 de octubre de Ecuador. ¿Rubén Escobar el arquero? Sí. ¿Vos sabés el bien que le viene al pobre Rubén Escobar? Lo mismo dijimos. Claro. Buenas tardes, estoy escuchando la programación y nada más quiero comentarle a Bruno que esa estufita o estufa con seguro abajo hace años que se vende en las casas de venta de electrodomésticos y actualmente también en los supermercados. Sí, yo sé, señor, que hace años se vende. Estoy nomás contando que yo ahora compré, lo que no significa que sea nuevo o viejo. Pero esa estufa, señor, ya es más vieja que el agujero del mate, para que vos sepas también, mi querido oyente, que la estufita antes era rectangular y era un poco larga, así que las que usaba nuestro papá. Sí. ¿Verdad? Y ahora son las modernas, esa blanquita que tiene el seguro abajo. Esas son... Pero son medio de plástico, ¿no? De plástico. Claro, antes sí. era la de sí, era tipo de metal, exacto. Aquí ya Johnny envía la suya. Viste, bien Johnny, bien. Ahí da. Sí. Bueno, Julio Enciso al aire. Se despidió hoy oficialmente, va rumbo a Inglaterra al Brighton. Buenas tardes, Pablito. La verdad que las sensaciones son demasiado buenas. La verdad que cada jugador que tiene el club o tiene el fútbol paraguayo, siempre su deseo es poder salir afuera. Bueno, ahora gracias al club me toca a mí. La verdad que estoy muy contento, ansioso ya de poder conocer todo y la verdad que estoy demasiado feliz. Buenas tardes, presidente. Julio para Universo 970. Felicidades, Julio, por la transferencia. Me imagino, o sea, ¿no te tomó desprevenido de repente, o te consumió de repente esa ansiedad? ¿No te consumió la ansiedad? Me imagino que al no darse en el principio de año tu ida justamente al fútbol inglés, te vino bien también el asesoramiento aquí de los muchachos, del presidente, de tu familia. ¿Cómo tomas todo eso que de repente no se dio en la primera instancia? Y la verdad que al principio pensé que me iba a tomar mal, pero gracias a Dios tengo como compañeros jugadores que son extraordinarios, pero con personas
La verdad que Tacuara me ayudó mucho en eso, él me motivaba, me hablaba. Obviamente uno con mi edad va a estar demasiado bajón porque no se da una transferencia, pero ahora a la gente del club, el presidente, fueron extraordinarios conmigo y yo creo que ahora da el fruto eso que ellos me hablaban, así que estoy demasiado feliz. Julio, buenas tardes. Aquí en el fondo estamos en directo para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. ¿Qué te parece que cambió en cuanto a lo personal, en cuanto a tu madurez de ese inicio de temporada hasta esta parte donde se concretó definitivamente la transferencia? Y si es una ventaja que el equipo tenga unos cuantos sudamericanos y así también gente de habla hispana en el plantel del Brighton. La verdad que sí, como decir, la verdad que mejoré muchísimo en cuanto a lo que estaba en enero. Acá el club mismo me dieron esa motivación y ahora mismo me dicen que mejoré mucho en eso, así que yo también me siento contento con eso. Sí, al respecto al club me había fijado también, había hablado con muchos ahí también, que había muchos sudamericanos. Yo creo que eso me va a ayudar mucho también a mí a poder adaptarme rápido. Y bueno, ahora hablando un poco del equipo de ahora, me siento, como le dije al presidente, me siento parte todavía de este club, así que mi deseo es poder salir campeón. Ayer no pudimos llegar a la victoria, pero bueno, deseo con ansias de poder salir campeón, ¿no? Julio, acá, para Deportes 1 y Deporte Unicanal estamos en directo. Preguntarte lo que significa para ti este cambio radical que vas a tener jugando en una competencia altamente profesional. Buenas tardes, la verdad que sí significa mucho para mí, lo veía por la tele, ahora voy a tener la oportunidad de poder estar ahí y bueno, yo me voy con la mente clara de poder ir a jugar, de poder ir a ser grande y bueno, con esa intención no. Julio, buen día, presidente, buen día. Para ABC Cardinal, ABC TV, Gerardo Figueredo. Julio, ¿pensabas que se iba a dar todo muy rápido este ascenso tuyo, prácticamente 1 año y medio, 2 en primera división y salir ya a un fútbol tan competitivo? ¿Y a quiénes recordás, por ejemplo, me imagino en tus inicios, los técnicos que te formaron en tu ciudad, a Paredes, a Zacarías, al profe Leonel Álvarez, a Chamot que te hizo debutar? Pasa todos esos nombres por tu cabeza y el propio Tacuara que es un verdadero padre, como solemos decir para vos. Sí, obviamente los profes que me tuvo tener, la verdad aprendí mucho de cada uno de ellos, no quiero olvidar de nadie. Los profes de inferiores también del club, los compañeros mismos, acá la gente que habita en el club, las cocineras, los fisios que están acá, creo que ellos son factores importantes para que yo pueda crecer. Y la verdad que estoy demasiado contento, no me quiero olvidar de nadie. Creo que los profes, el profe Chamot que me hizo debutar, el profe Leonel que me vio y me alzó en la primera división y la verdad que no me quiero olvidar de nadie y aprendí mucho de ellos. Y Tacuara sabemos, creo que ya dije bastante de él y seguramente ya va a estar cansado de escuchar tanto mami. Presidente Julio, muy buenos días para Deporte Total Radio, 1 de marzo 780M. Si bien te tocó compartir muy pocos meses con Roque Luis Santa Cruz del vestuario, pero atendiendo a su pasado y su exitosa carrera en el fútbol inglés, donde hoy día te toca viajar, ¿recordás algún consejo, algo que él mismo te haya dado? Sí, obviamente Roque es un grande, cada jugador quiere jugar con él por lo que pasó él. Y sí me tocó en estos meses hablar mucho con él, aprendí bastante también, yo le considero un ejemplo a él por la inteligencia, por la manera de hablar, por la manera de expresarme sentimientos, ¿verdad? Y la verdad que aprendí demasiadas cosas de él, me dice que esté tranquilo, que
como acá, que el mayor esfuerzo también allá, así que también estoy agradecido. 2 últimas consultas. Julio, ¿qué ídolo tenés de repente en el fútbol inglés ahora que vas a estar ahí jugando con ellos? De repente, ¿cuál de ellos es tu ídolo y de repente estás un poco ansioso también, me imagino, por conocerlo y jugar contra él o con él? Y la verdad que, como siempre dije, mi ídolo siempre fue Ronaldinho, porque por la manera de jugar, la manera de tirar magia, pero ahora lo veo mucho a Ronaldo, que sabemos todos que es un grande del fútbol mundial, así que con él desearía poder enfrentarnos. Julio, quería consultarte si alguien del Brighton se comunicó contigo, es decir, el entrenador, algún asistente, y qué tal con el idioma para esa adaptación que se va a ir dando ya con el correr de los meses allí en Inglaterra. Y la verdad que el tema del idioma, con el profe, le mando un saludo de parte mío también, que me ayudó mucho. La verdad que estoy aprendiendo de a poco con él, seguro allá voy a poder hablar fluidamente, como se dice, porque acá es muy difícil, acá estudio y ya hablamos otra vez en casa guaraní, así que es un poco difícil eso. Y respecto de allá, hoy tengo un viaje, seguramente mañana voy a ir a conocer todo. Julio, la última pregunta me están diciendo, preguntarte antes que termine todo esto. Seguro que vas a estar pendiente de lo que ocurra acá en el país, en el fútbol paraguayo, y nosotros estaremos pendientes también de que todo te vaya bien y que para el siguiente campeonato mundial nos dé una mano y que estemos presentes en el mundial, en el siguiente mundial. Claro, la verdad que agradecido también a todos ustedes por los buenos deseos. Sí, obviamente yo, como le dije al presidente, me siento todavía parte de este club, quiero salir campeón, así que le deseo a mis compañeros todo lo mejor, que den lo mejor de ellos. Y la verdad que yo me voy con la mente puesta en poder jugar y poder ser llamado de nuevo a la selección. Eso es mi mayor deseo, y poder ganar algo con la selección. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta, podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres pudín, flan y lacto mix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Upisa, el momento especial de tu día. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, repara, proteger, renova tu casa con Zika. Con Zika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Las cubiertas Exbre son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbre tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbre y llega más lejos. Exbre en las mejores tiendas del Paraguay. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elige el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna. Y Ropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso ahora
Somos importadores de ángulos, plancheles y perfiles en todas las medidas. Y Hierropar, mejoramos cualquier presupuesto. Teléfono 220-894. Nos reportan acá los amigos de WhatsApp. Johnny está muy Argel en Twitter. A ver, vamos a mirar un poco. ¿Por qué dice que está Argel, Johnny? No creo. Ven un poco, Ariel. ¿Tenés la tabla de posiciones del campeonato? Lo que yo ya te puedo asegurar es que otra vez volvió a hacer un pronunciamiento político, Johnny, que no hacemos nada, que somos muy sumisos. Y no deja tener razón, ¿cierto? Ah, mira, acá se trenzó con alguien, Johnny. Juan Ángel Martínez, usted es colorado y votó a este gobierno y ahora pide levantamiento, y justamente por gente como usted, fanático estamos, así le dice un tuitero a Johnny. Le responde Johnny, si el pueblo no se levanta, todo seguirá igual. Ah, no sabía que Johnny le votó al... ¿Eh? Él está @Johnny, la J o después la H y 2N. Mira, retuiteó... JOH2NY. Y ahí retuiteó Johnny. Te aplaudo de pie, Johnny. Todos debemos involucrarnos en lo que pasa en el país. Y Johnny está con su estufa. No entiendo. Tiene que salir Johnny también a encabezar ya una movilización ahí. A tomar las calles. Claro. Las plazas. Sí, no, porque con la estufa nomás no hacemos patria. Yo les aviso que no. Yo me quedo en mi casa. Por si hay alguna, ¿cómo se llama? Protesta o revuelta. Mi esperanza va a ser. ¿Cómo está la tabla del campeonato, Fabio? Libertad con el empate de ayer llegó a los 45 puntos, tenía 44. Libertad 45, Cerro Porteño 38. Hoy gana Cerro, va a quedar a 4. Va a ir a 41. Quedan 4 fechas y un choque directo en la penúltima fecha. En esa penúltima Cerro es local, ¿verdad? Frente al Libertad. No, a Libertad, visitante. Libertad. Ah, en Tuyucuá se juega. Claro, el famoso 4-0 fue en la Nueva Olla, de la primera rueda. Sí, el Chiqui dijo que fue el mejor partido del ciclo. Sí. Y 3 días después... Nunca más jugó Cerro así. No, bien así. Y es más, después perdió la punta inmediatamente, porque 3 días después, el famoso gol del relato de Ariel, de Maneco, que terminó siendo el gol que le da el título. Yo no hacía, pero falta esa referencia. No, en la punta... No, está bien, así no, la gente se refresca. No, claro, pero para que se entienda, fíjate que en ese momento Cerro le ganaba 4-0 y luego se cerraba la primera rueda, por eso decía lo del título de Libertad empata y los libertanos salieron con la sensación de derrotados. Johnny al día siguiente dice acá la misma cosa. Tacuarí le gana a Cerro. Por eso el partido de la segunda rueda va a ser en Tuyucuá. Ah, mira. Igual, sí, penúltima fecha Tuyucuá. Mira que decí que empató ayer, pero repito, la sensación hasta la expulsión de Ernesto era con qué estado va a entrar Cerro mañana. ¿Cómo consiguió el empate contra Resistencia en la última jugada? ¿Cómo le gana Nacional? ¿Y cómo se dio el partido de ayer? ¿Qué pasó, Federico? No te dan los tweets de Johnny es luguista, dice acá. Johnny es luguista, no le había votado a Efraín en la contienda electoral anterior debido a que Efraín le había traicionado a Lugo. Vos sabés que a mí el país me jodió, yo le voté a Lugo. ¿En serio? Pero otro personaje. Con todo me fui yo emocionado. Lugo va a cambiar. Por fin el cambio se viene. Qué puya. Modelo horapicuérico todo el día allá. Representante ideal de la zurda que había. Ahora sí está Pancho tranquilo. No sé si sondeo en el interior, yo no sé si... No, le quiere eso no es irrefutable. Le quiere muchísimo la gente a Lugo. Sí. Y se lanzase ahora, yo te aseguraría que... Y si se lanza, hoy mismo le gana a todo el mundo. Si se puede hacer la reelección, yo te digo que Lugo le gana. Que él le lleva juicio político pero por cosas mucho. Este gobierno tuvo más pecado. No, este es para irse ya. Por eso. Es que yo no confío en ningún político. ¿Qué crees? No, claro, hace rato. No me gusta ningún político. A mí nadie me atrae, sinceramente le digo. Por eso le digo, yo prácticamente soy apolítico, ya no, indiferente. ¿Y qué hacemos? Si hay me quedo en mi casa y no. ¿Y con quién te va a involucrar? Le decimos ¿Quién es lo que te va a movilizar? Te da ganas de... ¿Quién te va a movilizar? De sentir pertenencia por un movimiento. Santi.
Lugo, ¿quién lo que está? ¿Quién decime? Hugo Velázquez. El Toro. El Toro. Toditos tienen historia, papá. No hay ninguno que se salga. Y la concertación no tiene a mí, Katia, luego cuando habla ya me desespera. Katia parece esa señora que te está puteando. No es tal, porque no. La concertación tiene un hombre fuerte, un hombre que vos decís, sí, yo confío firmemente en este. No existe eso. No hay. Yo no tengo ningún, o sea, yo no veo un liderazgo así, Además, todo el mundo quiere ser presidente y no hay todavía un acuerdo programático de gobierno. Y después, ¿sabes qué te iba a decir? Muchísimos políticos juegan doble mano juegan. Trabajan en realidad para otra gente, pero están mimetizados, doble gente son. Satélites son. No, además la incoherencia de los políticos es impresionante. Claro, cómo se cursan de un lado al otro, los que eran enemigos de ayer son y amigos hoy y viceversa. Después hay algunos políticos que hablan muchísimo y vale tereíle yurupe, pero vos le preguntás qué hiciste por el país, no te puede responder qué hizo por el país. Pero siempre están acomodados. Entre los diputados y senadores, ¿cuántos proyectos presentaron? No tienen ninguno para ir a ley, güey. No, en eso son capos, pero hay algunos que son especialistas, no en la verba. Y le encanta, le llaman a los periodistas, le invita a su programa. Sí, la reforma del país, tal cosa. Hablan, usa esos términos. Ese también es importante a la hora de votar. Yo creo que este país debe dejar de procrastinar cuestiones importantes. Y usa así 2 o 3 términos y estas cosas. Vos le escuchás a Euclides Acevedo. Y ahí justamente uno, en cuanto a seguridad pero, era, no sé. Pero preguntarle vos cuántos votos tiene. No, ya si sé, tiene 20 votos, ya es un capo. El candidato. Un genio de la seguridad escuchándolo en la radio. Yo lo escuchaba así de vez en cuando. Sí. Después se fue como ministro del Interior. Sí. Pues no tenemos los. ¿A quién es lo que le vamos a votar? No quiere ser presidente. Y él sabe que no va a ser presidente jamás, pero tampoco salía a nadie. ¿Verdad? Fue muy raro su lanzamiento. Claro, porque él en el 89 se presentó, porque era en la época de Stroessner febrerista, ¿verdad? Sí. Era uno de los de la resistencia. Sí. Y se presentó por el Partido Revolucionario, pero ahora ¿por qué partido se presenta? No lo sabe. No, aparte que él estuvo en el gobierno y cómo va a abrirse. la propuesta, cómo va a ser partido independiente. ¿Cuál va a ser su discurso con el gobierno? Acme. Supuestamente quiere tumbar donde él era parte en todo caso. No, Patria soñada. En vez de patria querida, patria soñada. Como la canción que ponían la otra vez. Habla al pedo, vótenme. Sí, no. Después está el otro que pone, un diputado que pone lo que está comiendo. Además hay un tema. Además hay un tema acá. Uno del sur. Cualquiera puede estar en el Ejecutivo, pero en el Congreso es donde verdaderamente. Claro, ahí eso yo creo que debemos saber elegir. Hay que saber votar ahí. Los diputados. Yo ya perdí la esperanza. Les conocemos a todos, ya los diputados, los senadores. Ahí hay que saber votar. Perdí la batalla, hermano. Y ahí nadie supo votar. Espera cuando ponen la sesión en directo a ver si vos votaste por ese cada parada para hablando. Cuchita, tranquilo y no cero problema. Votar lista. A veces ya vamos a empezar a partir de diciembre. ¿Cuándo eran las elecciones? ¿En diciembre? En la época, el día de la final de la Copa del Mundial de la partidaria. Las internas. Sí, las internas, ¿no? Y ahí pues ya hay que involucrarse, no podemos dejar de soñar. Porque si no nos involucramos... Yo sueño en otras cosas, no en la política. Totalmente de acuerdo. Prefiero soñar nomás en proyectos... Sí, no, soñar con la política, ¿no? En otro proyecto... Y tener pesadillas como ciudadano, digo, como ciudadano por un país mejor. Ciudadano, sí, pero... ¿Dónde va a ser ciudadano si acá no hay ciudadanía? Empecémoslo por ahí. Bueno, ya está entregadísimo. Yo estoy muy entregado. Sí. Yo quiero tener todavía. Yo trato de hacer bien mi trabajo, cuidar mi salud, mi familia y tratar de ser un ciudadano mínimamente respetuoso. Yo sueño todavía que haya un grupo que tome el poder, que sueñe por un país mejor y que ayude a la gente, a los desposeídos. FM, música. A la gente que necesita. Y le ayuda a la gente que puedo. No voy a estar publicando a la gente que ayudo, ¿verdad? Pero hasta ahí, eso es lo que es mi vida ahora. Hasta ahí te puedo contar. Yo sigo soñando en un Paraguay mejor. Y va a morir así soñando. No importa, hay que intentarlo siempre. Sí, nunca bajar las armas. Pero con eso no te digo, por ejemplo, si me voy a votar. Por eso te digo, no, descuido mis deberes de ciudadano. ¿Verdad? Me gusta votar, pero me voy a votar y voy a poner una cara así, no sé, una grosería. Acá nosotros en el grupo, mucha gente estuvimos en las calles en
en la época esta de Itaipú y compañía, ¿verdad? Con Fabio. Sí, no. O ¿Y Ciudadanos qué pasó? Soñadores. ¿Y qué pasó? No importa. Era pero uno de estu- candidato pero- a presidente de pero la República. Estuvimos en la lucha. Uno de candidato a presidente de la Y bueno, República. y ahí la gente el tiene- otro, ¿cómo se llama el personaje este, el jovencito? Joselo, Joselo, ¿dónde está ahora? Probablemente está ahí en Y bueno, un- y la gente ya sabe, tiene que saber elegir. No tiene que ser ¿Y a quién le va a elegir? Ese es el problema. Y al menos peor, por lo menos. Y toditos son peores. Por lo menos. En la última municipal estuvieron elegidos bien, ¿no? Y eso pasó antes. ¿Qué pucha será el intendente Lambaré, este Guido, que tiene una cara de serio, así vos le mirás? Muchos se quedaron todavía por el colectivo de esa publicidad de Guido. Un carajo no hizo todavía por Lambaré. ¿Hace cuánto que ya es intendente? Qué mal está Lambaré. Esa calle Cacique Lambaré, que es la calle central de Lambaré, nunca ni un intendente arregló. Y no, estamos hablando, ¿sabes qué? 1 kilómetro. Y no arreglan. Y después Luis María Argaña, es una vergüenza el puente ahí de ese Luis María Argaña. Ahí se abrió un nuevo supermercado Super 6 ahí sobre Luis María Argaña, al lado del Club Sirio. Sí. Y se fue y dejaron un feroz pozo, que la gente que no sabe ahí, viene, baja. Y si viene a 60 nomás, rompe todo su cubierta. Ya he visto muchísima de esa gente. Se fue la SAP y conectó pues seguramente el agua del Super 6, ¿verdad? Y dejó ya rompió el asfalto, no le interesa la municipalidad, no le interesa Super 6 que es un ente privado, no le interesa a nadie. Y el que se va, el que no conoce se jode. Nosotros que somos los lambareños ya sabemos que tenés que frenar ahí despacito, tenés que pasar. Porque si te va rápido, te puede causar un accidente. Yo he visto ya gente que ahí rompió su rueda, porque se va para adelante y no sabe. Yo, Dios mío, me ataco la cabeza cuando veo que baja así con velocidad. A mí una señora en su moto feriado venía atrás mío y como feriado mirar, pues se le ve así, ¿verdad? Pues menos mal que no le pasó. Y en ese mismo bache, en boca, Bruno. Un segundito. Una persona que nos escribe, que nos distingue con su sintonía en Italia, dice, se llama Simón Escobar, escribió en el WhatsApp y tiró materiales con respecto a Gattuso, un compatriota que vive en Italia. No sé si entendió allí, pero le expliqué que hay miles de mensajes y a veces cuesta leer todo. Acá imposible. Saludo para el que está escuchando. Y Asunción sí que es un desastre también, no pasa nada, no sé. Acá a nuestro alrededor, no, imagínate. A Sara de Pero vos sabés que no hay nadie, ninguno se salva. Todas las calles de Paraguay, una sana no hay. Una sana, lastimosamente. Y me voy a votar, pero voy a votar seguramente voy a poner un dibujo de una cara de, no sé, Homero Simpson, ¿no?